Con la mirada fría y la misma sonrisa arrogante de siempre, firmó nuestros papeles de divorcio sin dudar. Pero cuando el juez empezó a leer el testamento de mi padre, vi por primera vez el miedo aparecer en su rostro. Las manos de Guadalupe estaban heladas. Tenía los dedos entrelazados sobre su regazo, apretando tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El salón del tribunal olía a madera vieja y a papel húmedo. El juez al frente leía los últimos párrafos del fallo con una voz monótona, como si estuviera leyendo la receta de una sopa, pero para ella, cada palabra era como un empujón hacia el borde de un abismo. Rodrigo estaba a 2 metros, sentado recto en su silla, con ese mismo gesto que había usado durante años cuando quería demostrar que era el dueño de todo. Bien peinado, traje impecable, la sonrisa torcida como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Ni siquiera la miraba, y eso era lo que más dolía. Después de todo lo que pasaron, después de todo lo que aguantó, ni una mirada, solo desprecio, solo silencio. A su lado, Camila Ríos le dio un leve codazo en el brazo. No dijo nada, pero el gesto fue claro. Ya casi. Guadalupe soltó el aire que tenía atrapado en el pecho y trató de mantener la cara firme. No iba a llorar. No otra vez. Hoy no. Hoy era el final de todo. El juez hizo una pausa y tomó el mazo de madera. El sonido del golpe contra la base retumbó como un trueno en la sala vacía. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Solo ese sonido seco y fuerte que marcaba el fin de su matrimonio. Divorcio concedido. Oficialmente. Rodrigo Herrera ya no era su esposo. Guadalupe cerró los ojos. No supo si sentirse aliviada o rota. Era como si la tristeza y la libertad se le hubieran mezclado en el pecho. Pero antes de que pudiera levantarse, el juez levantó la mano y pidió que nadie se retirara. Su voz cambió un poco. No sonó tan plana como antes. Antes de concluir formalmente esta audiencia, debo presentar un documento que fue entregado a este tribunal hace 2 semanas, dijo mientras rebuscaba entre unas carpetas. Es un sobre sellado. Proviene de una notaría en Querétaro. Contiene instrucciones del señor Esteban Cruz, padre de la señora Guadalupe. Guadalupe frunció el ceño. Su padre, don Esteban. Su corazón dio un brinco. La última vez que había escuchado su nombre en voz alta fue en el funeral, hacía más de 1 año. Sintió cómo la garganta se le cerraba. Rodrigo movió una ceja, molesto. Cruzó los brazos, claramente incómodo. Hasta ese momento había jugado a estar por encima de todo, pero lo del sobre no lo esperaba. El juez sacó el documento del sobre, rompió el sello y comenzó a leer. Cada palabra llenó la sala de una tensión distinta. Esteban Cruz, en vida, había dejado instrucciones claras para que este testamento fuera abierto solo si su hija se divorciaba. No antes, no después. El juez levantó la vista hacia ambos. Este testamento anula cualquier acuerdo previo entre el señor Herrera y el patrimonio Cruz. Guadalupe se llevó la mano a la boca, confundida. Rodrigo, en cambio, dejó caer una risita por lo bajo, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿Eso es en serio?», dijo en voz alta. «¿Un testamento sorpresa? ¿Qué sigue? ¿Una carta con instrucciones mágicas?». Camila se adelantó. «Le agradeceríamos que guardara silencio, señor Herrera», dijo con tono firme. El juez continuó leyendo. El documento decía, palabra por palabra, que Rodrigo no tendría derecho a ninguna parte del patrimonio, ni de las empresas, ni de la fundación que don Esteban había creado. Más aún, el testamento detallaba cómo Rodrigo había intentado influir en las decisiones familiares, y que por eso don Esteban había tomado medidas legales para proteger a su hija. La cara de Rodrigo cambió. La burla se borró de golpe. Primero pareció confundido, luego molesto, luego furioso, como si no pudiera entender cómo alguien que ya estaba muerto seguía teniendo tanto poder sobre él. Guadalupe estaba en shock. No sabía si llorar o reír. Su papá, siempre cuidándola. Hasta desde el otro lado. «Esto es una trampa», gritó Rodrigo de pronto, levantándose de golpe. «Este documento es falso. No tiene validez». El juez le exigió que se sentara. Camila pidió que constara en actas su comportamiento agresivo. Guadalupe lo miró por primera vez desde que todo comenzó. Lo vio de verdad. Ya no era el hombre seguro que conoció. Era un tipo desesperado, nervioso, que veía cómo se le caía el mundo que había construido con mentiras. Rodrigo intentó hablar, pero su abogado le tocó el brazo. Le susurró algo al oído, pero él se lo sacudió de encima. Estaba perdiendo el control. Por primera vez en años, Guadalupe lo vio temer. Temía perder.
El juez explicó que el documento había sido validado por notarios, que había sido revisado y que era completamente legal. Rodrigo bajó la mirada, tragó saliva, empezó a mover la pierna derecha, como siempre lo hacía cuando estaba a punto de estallar. Camila sonrió, apenas. Le susurró a Guadalupe: «Lo logramos». Guadalupe apenas pudo asentir. Estaba temblando, no por miedo, por algo más, por una mezcla de alivio, dolor, sorpresa y una rabia que llevaba años enterrada. Por instrucciones del testamento, todos los bienes del señor Esteban Cruz pasan ahora a manos exclusivas de la señora Guadalupe Cruz, concluyó el juez. Rodrigo apretó los puños. El juez golpeó una vez más con el mazo. Otro sonido seco, otro trueno. Guadalupe respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Cuando salieron de la sala, las cámaras esperaban afuera. Micrófonos, flashes, preguntas al aire. Rodrigo empujó a un reportero. Se subió a su coche con el rostro tenso. Ni una palabra. Guadalupe, en cambio, se detuvo. Miró a Camila. Ella asintió. Luego alzó la vista. Frente a todos, dijo con voz firme: «Mi padre me enseñó a resistir en silencio, pero ahora me toca hablar». Y sin esperar más, caminó entre la prensa como si llevara una armadura invisible. Porque sí, el martillo del juez había sonado fuerte, pero lo que venía después, eso apenas estaba comenzando. El silencio en el tribunal era incómodo, casi insoportable. El juez sostenía el testamento en las manos como si le pesara. Rodrigo seguía sentado, pero el aire a su alrededor se había vuelto distinto. Ya no era ese hombre seguro de sí mismo, con la mirada altiva. Ya no. Ahora tenía las cejas fruncidas, los labios apretados y los dedos tamborileando con ansiedad sobre el brazo de la silla. Algo dentro de él sabía que venía un golpe duro, pero no tenía idea de lo fuerte que sería. El juez carraspeó, enderezó los papeles y volvió a hablar, esta vez más despacio, como si quisiera que cada palabra se entendiera bien, sin lugar a confusiones. El señor Esteban Cruz dejó instrucciones precisas para que este testamento se leyera únicamente si su hija Guadalupe Cruz iniciaba o concluía un proceso de divorcio con el señor Rodrigo Herrera. Guadalupe sintió un escalofrío en la nuca. Todo era tan inesperado, tan extraño, que no sabía si sentarse firme o salir corriendo. La voz del juez seguía, fuerte, sin pausas, y poco a poco iba desarmando la imagen perfecta que Rodrigo había construido durante años. El señor Esteban Cruz declara haber observado actitudes y conductas por parte del señor Rodrigo Herrera que lo llevaron a tomar precauciones legales para proteger los bienes familiares, las empresas Cruz, la fundación benéfica, así como a su hija Guadalupe Cruz. Rodrigo bufó, murmuró algo por lo bajo que nadie alcanzó a entender. Su abogado, un hombre nervioso de corbata torcida, se inclinó para hablarle al oído, pero Rodrigo lo ignoró. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que se la iba a romper. Guadalupe solo miraba al frente. No se movía, no pestañeaba. Cada frase era como si su padre hablara desde el más allá, como si le estuviera diciendo: «Aquí estoy, hija, no estás sola». El testamento indica que, debido a pruebas en posesión del señor Esteban Cruz y por hechos documentados, se anula toda participación presente o futura del señor Rodrigo Herrera en cualquier empresa, cuenta, propiedad o documento perteneciente a la familia Cruz. Rodrigo se levantó de golpe. «¡Esto es un teatro!», soltó furioso. «Ese viejo ya ni siquiera está vivo. ¿Ahora resulta que dirige todo desde su tumba?». El juez golpeó con el mazo en la mesa. 2 veces. Todos se estremecieron. «Señor Herrera, si interrumpe una vez más, será retirado de la sala». El abogado de Rodrigo le jaló la manga del saco, intentando calmarlo, pero ya no había vuelta atrás. El orgullo de Rodrigo había sido herido donde más dolía, en público, frente a su exesposa, frente a los medios, frente a un juez que le estaba arrebatando el control. Camila, sentada junto a Guadalupe, apenas pudo esconder una sonrisa, no de burla, sino de satisfacción. Había esperado este momento con paciencia. Había revisado documentos, consultado con notarios, incluso había viajado a Querétaro un par de veces para confirmar que ese testamento existía. Solo no se lo había dicho a Guadalupe para no darle falsas esperanzas. Ahora, verlo en manos del juez, con todo legal y en regla, era como cobrar una deuda que llevaba tiempo pendiente. Guadalupe le lanzó una mirada. Camila le susurró: «Te dije que tu papá no se iba sin dejar todo claro». La voz del juez siguió firme. El señor Esteban Cruz también instruyó que, si el señor Herrera intentaba impugnar este testamento, se le hiciera saber que los documentos y pruebas que lo motivaron
Están resguardados en 2 notarías distintas, con copias certificadas, listas para ser presentadas ante cualquier tribunal. Rodrigo soltó una carcajada, sin alegría. ¿Pruebas? Bah, esto es un invento de ustedes. Esta mujer, dijo señalando a Guadalupe, ha estado en mi contra desde que le dejé de rogar. Esto es un show armado. Guadalupe se levantó despacio. Su voz salió clara, sin temblores. Yo no armé nada, Rodrigo. Y tú sabes bien por qué mi papá dejó ese testamento. Rodrigo dio un paso hacia ella, pero Camila se puso de pie al instante, interponiéndose entre ambos. No das un paso más, dijo sin necesidad de alzar la voz. El juez volvió a golpear con el mazo. Se suspende la audiencia. El contenido del testamento ha sido registrado. Cualquier intento de apelación deberá hacerse por los canales adecuados. Rodrigo soltó una maldición y salió de la sala con el abogado siguiéndolo. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó casi tanto como el martillo del juez. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Camila le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Ella asintió, pero la cabeza le daba vueltas. Su papá había sabido, todo el tiempo había sabido, y había preparado todo sin decirle una palabra. No para evitarle el dolor, porque eso no se podía evitar, sino para protegerla cuando más lo necesitara. Cuando salieron del juzgado, los medios estaban encima. Micrófonos, cámaras, preguntas de todos lados. Camila se abrió paso como pudo, empujando suavemente a los reporteros. Guadalupe solo quería respirar, caminar, pensar, ya en la calle, lejos del escándalo. Se detuvieron frente a un parque. Se sentaron en una banca bajo la sombra. Camila abrió una botella de agua y se la dio. No puedo creer que lo supiera, dijo Guadalupe mirando al suelo. No sé si sentirme agradecida o enojada. ¿Por qué no me lo dijo? Camila se encogió de hombros. Tal vez sabía que no lo ibas a aceptar. Tal vez sabía que, si te decía lo que estaba haciendo, ibas a tratar de impedirlo. O tal vez solo quiso darte algo que no podías darte tú sola, una salida. Guadalupe apretó la botella entre las manos. Él siempre vio cosas que yo no quería ver. Exacto, respondió Camila. Y hoy te lo dejó claro. Mientras tanto, Rodrigo iba camino a su casa, pero no decía una sola palabra. El abogado trataba de explicarle que el testamento era sólido, que impugnarlo sería muy difícil. Rodrigo solo miraba por la ventana. El mundo le ardía. Su nombre, su orgullo, su imagen de hombre poderoso, todo se había ido al suelo en menos de media hora. No lo iba a dejar así. No iba a quedarse callado. No iba a permitir que Guadalupe ganara. Marcó un número en su celular. Una voz contestó del otro lado. Tenemos que hablar. Hoy. Tengo un nuevo plan. Y mientras colgaba, apretando el teléfono como si pudiera romperlo, en su mirada ya no había rabia. Había algo peor. Había venganza. Rodrigo llegó a su departamento como una bestia enjaulada. Apenas abrió la puerta, lanzó el maletín contra el piso y pateó el mueble de la entrada con tanta fuerza que la lámpara cayó al suelo y se rompió. Caminaba de un lado al otro con las manos en la cabeza, respirando agitado. No podía creer lo que había pasado en el juzgado. No podía digerirlo. Guadalupe, esa mujer que hasta hacía unos meses se le arrodillaba para que no se fuera, ahora lo había dejado en ridículo frente a todos. ¿Y todo gracias a quién? Al maldito viejo de Esteban Cruz, que hasta muerto seguía jodiéndole la vida. El abogado, que lo había seguido hasta ahí, hablaba sin parar, tratando de calmarlo, de explicarle que no era tan fácil revertir un testamento, que si intentaban impugnar sin pruebas, terminarían hundiéndose más. Rodrigo ya ni lo escuchaba. Fue a la cocina, abrió una botella de whisky y se sirvió medio vaso sin hielo. Lo tomó de golpe. Sentía la garganta arder, pero no le importaba. «Esto no se va a quedar así», gritó, mientras daba un manotazo a la barra de mármol. «Rodrigo, escúchame. La notaría tiene 2 copias selladas del testamento. Está blindado. El juez no lo va a ignorar. Lo que pasó hoy fue legal. ¿Y tú crees que a mí me importa lo que es legal o no?», respondió él, mirándolo con los ojos encendidos. Ese juez estaba comprado, igual que Camila, igual que todos los malditos que rodean a Guadalupe. El abogado suspiró, cansado. Ya había escuchado esas teorías 1000 veces. Rodrigo siempre encontraba a quién culpar, menos a sí mismo. Pero esta vez, el problema era grave. No solo había perdido acceso a la fortuna de los Cruz, también se le venía una tormenta encima. Los medios, las redes, la opinión pública. Si no se movía rápido, iba a perderlo todo. Rodrigo se dejó caer en el sillón, cerró los ojos, pensaba, planeaba. Lo suyo nunca fue rendirse.
Sabía manipular, sabía cómo ensuciar reputaciones sin dejar huellas. Había aprendido desde joven que el poder no siempre se ganaba por la vía correcta. A veces se robaba, a veces se arrancaba a la fuerza. Le mandó un mensaje a alguien que tenía guardado con el nombre de Ba. Le escribió: «Necesito verte. Hoy. Es urgente». Minutos después, una respuesta corta: «Ven a las oficinas. Hay cámaras en mi casa». Rodrigo sonrió de lado. Sabía que podía contar con ella. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Guadalupe estaba en casa con Camila. No habían querido salir después del caos del tribunal. El teléfono no dejaba de sonar. Medios, amigos, conocidos, todos querían saber más. Algunos llamaban para felicitarla, otros solo por morbo. Guadalupe solo respondía a los mensajes de su hermano David y de una antigua amiga de su papá que le mandó una carta bonita. Nada más. Camila caminaba de un lado al otro, ya sin tacones, leyendo correos desde su tablet. «Mañana a las 9 tienes reunión con el contador de la fundación. Dice que hay movimientos raros desde hace 3 semanas y que Rodrigo firmó unos cheques a nombre de proveedores que no existen». Guadalupe levantó la cabeza. «¿Qué? Sí, pero no te preocupes. No se ha hecho ninguna denuncia. Aún hay tiempo de frenarlo todo. Lo que me extraña es que lo haya hecho antes del juicio, como si ya supiera que perdería». Guadalupe se quedó en silencio. No era coincidencia. Rodrigo siempre jugaba con ventaja. Seguro había tenido sospechas. O tal vez ya sabía algo del testamento y nunca lo mencionó. ¿Tú crees que va a intentar algo más? Claro que sí, dijo Camila sin dudar. Lo conozco. No se va a quedar de brazos cruzados. Por eso tenemos que estar listas. Ya no se trata solo del divorcio. Ahora va a intentar destrozarte por fuera. Y si puede, también por dentro. Guadalupe asintió. Apretó los labios. Le dolía el pecho, como si algo le estuviera apretando el corazón. Estaba cansada, pero no podía parar ahora. Ya no. Esa noche durmió poco. Se despertó varias veces con la sensación de que alguien la miraba desde la ventana. No era miedo, era alerta. Como si su cuerpo ya supiera que venía algo malo. A las 6 de la mañana se levantó, se duchó, se vistió sin pensar mucho y preparó café. Camila llegó 1 hora después, puntual como siempre. «Tenemos que ir a la fundación. Algo no cuadra con las cuentas», dijo mientras revisaba el celular. «Y... mira esto». Le mostró un video. Un noticiero de internet hablaba del juicio, pero el tono era diferente. Mostraban imágenes de Guadalupe saliendo del tribunal, recortadas, como si huyera. Y luego, una voz en off decía: «Fuentes cercanas aseguran que Guadalupe Cruz se aprovechó del testamento de su padre para despojar a su exmarido, el empresario Rodrigo Herrera, de bienes que le corresponden». «¿Qué es esto?», preguntó Guadalupe sorprendida. «Lo que te dije. Ya empezó su campaña. Y no va a parar. Tiene contactos en medios, gente que le debe favores. Esto es solo el comienzo». Guadalupe sintió rabia. Le temblaban las manos, pero no de miedo, de impotencia. «¿Qué hacemos? Resistir. Y movernos rápido». Cuando llegaron a las oficinas de la Fundación Cruz, se encontraron con una sorpresa aún peor. La recepcionista estaba llorando. La administradora tenía los ojos rojos. Y el contador los esperaba con una cara que decía todo sin decir nada. Los llevaron a la sala de juntas, y ahí les mostraron los papeles. Rodrigo había desviado fondos, cientos de miles de pesos. Algunos estaban en cuentas falsas, otros en empresas que no existían, y todo con documentos firmados semanas antes de que Guadalupe iniciara el proceso legal. «Si esto sale a la luz, la fundación se viene abajo», dijo el contador. «Hay cosas que no podemos justificar». Guadalupe se llevó las manos al rostro. ¿Cómo pudo hacer esto sin que nadie lo notara? «Porque lo hacía de a poquito», explicó la administradora. «Un pago por aquí, otro por allá, como si fueran gastos normales. Y cuando preguntábamos, nos decía que era cosa de don Esteban, que eran acuerdos especiales». Camila tomó fotos de todo. Hizo preguntas. Revisó nombres, fechas, cuentas. «Vamos a frenarlo, pero necesitamos movernos ya. Esto es grave». Y mientras tanto, Rodrigo entraba a una oficina discreta, en un edificio sin letrero. Lo esperaba una mujer delgada, de traje oscuro, sentada frente a una pantalla con múltiples carpetas abiertas. «¿Qué tienes?», preguntó Rodrigo sin saludar. «Todo listo. Videos editados, notas filtradas, testigos falsos. Y si quieres, también puedo hacer que parezca que la fundación está lavando dinero». Rodrigo sonrió, con esa sonrisa que siempre le salía cuando sentía que estaba recuperando el control. «Hazlo». Y así, sin mirar atrás,
comenzó su primer gran golpe. Guadalupe miraba por la ventana de su oficina, pero no estaba viendo nada. El paisaje del centro de la ciudad seguía ahí, con los autos que no paraban, la gente caminando apurada y el sol asomando entre los edificios. Pero ella tenía la cabeza en otro lugar, en otro tiempo. No pudo evitar que una imagen le llegara de golpe. La primera vez que vio a Rodrigo Herrera fue en una cena de beneficencia organizada por su padre. Ella tenía 27, acababa de regresar de estudiar en España y no tenía planes de enamorarse. Rodrigo llegó tarde, como siempre haría después, pero esa noche no importó. Llevaba un traje azul marino, el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa de esas que hacen que todo a tu alrededor se calle. Era carismático, encantador, simpático sin ser pesado. Cuando se acercó a ella, fue directo, sin rodeos. Tú eres Guadalupe Cruz, ¿verdad? Te vi en una foto con tu papá, aunque en persona eres más interesante. Ella se rió, no porque fuera gracioso, sino por el descaro con el que lo dijo. Se notaba que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Y tú eres... Rodrigo Herrera. Soy socio de uno de los patrocinadores de esta noche. No te vas a acordar de mí, pero yo sí te recuerdo. Te vi hace años, en un evento del Hospital Cruz. Desde esa noche, Rodrigo empezó a aparecer en todas partes. La llamaba, le mandaba flores, la pasaba a buscar en su coche, la invitaba a cenas carísimas y le hablaba de sus planes, de sus negocios, de su visión del futuro. La hacía reír. Era atento. Siempre le abría la puerta del coche. Le ponía la mano en la espalda cuando caminaban juntos. Don Esteban, al principio, fue amable con él. No del todo convencido, pero no le ponía trabas. Guadalupe estaba feliz, y eso era lo que más le importaba. La relación avanzó rápido. En menos de 8 meses ya vivían juntos. Rodrigo la convenció de mudarse a su departamento, en una torre de lujo en Santa Fe. Ahí vas a tener tu espacio sin la sombra de tu papá, le decía. Y ella, que siempre había querido probar su independencia, aceptó sin pensar demasiado. Ahí empezó todo. Al principio eran detalles que parecían lindos. Rodrigo le pedía que no trabajara tanto en la fundación, que descansara más, que él podía cubrir todos los gastos. Le decía que no había necesidad de estresarse, que ella merecía una vida tranquila. Guadalupe pensaba que era un gesto de amor, que era normal, que era parte de construir una vida en pareja. Así que fue dejando de ir a la oficina todos los días. Luego fue dejando de asistir a eventos. Y después, casi sin darse cuenta, ya no firmaba nada sin preguntarle a él primero. A veces, si quería salir con sus amigas, Rodrigo decía que sí, pero se le notaba el disgusto. Luego pasaban cosas raras. Por ejemplo, una de sus amigas le cancelaba sin razón, o llegaba un mensaje diciendo que alguien habló mal de ella. Al principio no lo relacionó, pero con el tiempo entendió que Rodrigo sembraba cosas por detrás, y lo hacía con una delicadeza que confundía. Cuando Guadalupe le decía que se sentía rara, que no entendía por qué la gente se alejaba, él respondía con frases como: «Es que tú eres muy buena y la gente envidiosa no soporta eso», o «Ya vas a ver que solo se acercaban por interés». Y ella lo creía, porque lo amaba, porque confiaba en él. Con don Esteban la relación se tensó. Su papá le hacía preguntas incómodas. ¿Por qué ya no vienes a la oficina? ¿Por qué Rodrigo firma los cheques de la fundación? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Guadalupe siempre encontraba cómo responder, pero por dentro algo se le revolvía. Su papá no era tonto. Sabía que algo pasaba. Una tarde, después de una discusión fuerte, Guadalupe fue a casa de su padre. Don Esteban la recibió sin hablar. La sentó, le sirvió café y se quedó en silencio unos segundos. Tú sabes que yo no me meto en tus decisiones, pero hay algo que no me cuadra, hija, y me preocupa que tú no lo veas. Ella se molestó. Le dijo que no era su responsabilidad, que ya no era una niña, que Rodrigo la cuidaba, la respetaba, que no era como él pensaba. No te pido que lo entiendas, dijo Guadalupe, solo que lo aceptes. Don Esteban la miró con los ojos cansados. No tienes idea de lo que estás entregando. Esa fue la última vez que hablaron del tema. Después de eso, don Esteban fue más reservado. Seguía viendo a su hija, pero ya no opinaba. Observaba y escribía. Guardaba cosas, copias de contratos, correos, reportes. Guadalupe, por su parte, seguía encerrándose sin darse cuenta. Rodrigo la había convencido de no volver a trabajar tiempo completo. Te estresas mucho. Tu papá no te valora. Tú mereces más que estar detrás de un escritorio. Y así, lo que parecía una vida cómoda, se fue convirtiendo en una jaula elegante. Un lugar donde todo brillaba por fuera, pero por dentro
Se apagaba. A veces, cuando hablaban de tener hijos, Rodrigo cambiaba el tema, o decía que aún no era momento. Guadalupe soñaba con ser mamá, pero él siempre tenía una excusa, un viaje, una inversión, un problema de salud inventado. Cada vez que ella insistía, Rodrigo se alejaba, dormía en el sillón, o se iba a la oficina sin avisar, y cuando ella se ponía triste, él usaba su mejor arma, la culpa. Siempre te haces la víctima, le decía. Todo lo que hago es por ti, y tú solo te quejas. ¿No ves lo que tengo que aguantar allá afuera? Y encima, llegar a casa y sentir que no soy suficiente para ti. Guadalupe se quebraba, lloraba, se sentía culpable por pedir cariño, por querer ser escuchada, y luego, como si nada, Rodrigo volvía con un ramo de flores, con un collar nuevo, con un viaje planeado. Ella sonreía, y volvía a empezar. Los años pasaron así. Entre días buenos que parecían borrar los malos y momentos grises que dejaban cicatrices invisibles, Guadalupe dejó de reconocerse frente al espejo. Ya no se vestía como antes, ya no escribía en su cuaderno, ya no salía sola. Tenía la vida que muchos envidiaban, pero se sentía vacía por dentro. Todo cambió una mañana. Era el cumpleaños de don Esteban. Guadalupe había preparado algo especial, una comida sorpresa con sus amigos cercanos. Rodrigo se negó a ir. Dijo que estaba ocupado, que esas cosas eran solo para aparentar. Guadalupe fue sola, y esa noche, mientras regresaba, entendió algo. Su papá se veía feliz. Le había dicho, «Gracias por venir, hija. No sabes cuánto significa para mí». Ella sonrió, lo abrazó, y sintió ese calor que había olvidado. Al llegar al departamento, Rodrigo la estaba esperando. «¿A qué hora piensas llegar?», le soltó sin saludar. «Era el cumpleaños de mi papá», dijo Guadalupe, dejando las llaves sobre la mesa. «¿Y eso justifica que te vayas sin decirme nada? Te lo dije. No quisiste ir». Rodrigo se acercó despacio. «Te dije que tenía cosas que hacer, pero tú siempre haces lo que se te da la gana. No soy tu empleada, Rodrigo». «No, eres peor. Eres una malagradecida». Esa noche no discutieron más. Rodrigo se encerró en su oficina. Guadalupe durmió en la habitación de visitas. Y ahí, acostada, abrazando una almohada, se dio cuenta de algo. Llevaba años tratando de no incomodar a alguien que nunca pensaba en ella. Fue el principio del fin. Guadalupe dejó de ser ella sin darse cuenta. No hubo una fecha exacta ni un momento que pudiera recordar como el punto de quiebre. Fue algo que pasó poco a poco, como cuando te metes al agua y sin darte cuenta ya no haces pie. Después de aquella noche en que durmió sola en la habitación de visitas, Rodrigo cambió de estrategia. No gritaba, no empujaba, no rompía cosas. Al contrario, se volvía amable, atento, incluso más cariñoso. Le cocinaba su platillo favorito, le dejaba notitas en el espejo con frases cursis, le preguntaba cómo había dormido. Y Guadalupe, aunque sabía que algo no estaba bien, caía de nuevo, porque él sabía perfectamente cuándo dar un paso atrás, cuándo parecer el hombre perfecto y cuándo volver a apretar el control. Era como si jugara con un interruptor. Encendía el encanto cuando ella dudaba. Lo apagaba cuando ya la tenía otra vez bajo su poder. Rodrigo no necesitaba alzar la voz para dominarla. Lo hacía con gestos, con silencios, con decisiones que parecían pequeñas pero que terminaban pesando mucho. Empezó a controlar el dinero. Le pidió que cerraran su cuenta personal para simplificar las cosas. Le dijo que era mejor que todo pasara por una sola cuenta común. Guadalupe aceptó. Le creyó. Él lo explicaba tan bonito, con palabras suaves, haciéndola sentir que era por su bien, por seguridad. Pero lo cierto era que cada peso que gastaba tenía que justificarlo. Si compraba algo sin avisarle, Rodrigo le preguntaba con tono dulce, «¿Y eso lo hablaste conmigo?». Así, como si nada, le fue robando también la libertad. La Fundación Cruz, que para Guadalupe siempre había sido un lugar de refugio, también empezó a cambiar. Rodrigo, sin avisarle, metió a una contadora de su confianza, luego a un par de asesores financieros, y después de un par de meses, ya firmaba cheques sin consultarle a nadie. A ella la ponía como imagen, la hacía aparecer en eventos, en entrevistas, pero las decisiones importantes ya no pasaban por sus manos. Y si ella preguntaba, él respondía, «Relájate, Lupe, no tienes por qué meterte en todo, confía en mí, no que éramos un equipo». Esa frase la usaba como espada. ¿No que éramos un equipo? La dejaba sin argumentos. Porque sí, ella quería creer que eran un equipo, que su matrimonio era real, que todo iba a mejorar. Así que se callaba, se tragaba las dudas.
y sonreía para las cámaras, siempre sonriendo, siempre fingiendo que estaba bien. Un día, sin planearlo, Guadalupe quiso volver a escribir. Abrió su cuaderno viejo, el que guardaba desde la universidad, y empezó a soltar lo que sentía. Apenas llevaba una página cuando Rodrigo entró a la habitación. Se le quedó viendo, se le acercó por detrás, y con tono burlón dijo: ¿Y ahora vas a ser poeta? Ella cerró el cuaderno de golpe, avergonzada. Solo estoy escribiendo, no tiene nada de malo. Rodrigo le quitó el cuaderno de las manos y lo hojeó rápido. Esto no sirve de nada, no pierdas el tiempo. Si necesitas hablar, háblame a mí. Yo soy tu esposo, no este montón de hojas. Luego lo tiró sobre la cama y salió como si nada. Guadalupe se quedó ahí, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a soltar. Empezó a tener dolores de cabeza frecuentes, náuseas, dificultades para dormir. Iba al doctor, pero todos los estudios salían normales. Le decían que era estrés, que descansara, que se relajara, pero ella sabía que el dolor venía de otro lugar. Era interno. Era como si su cuerpo estuviera gritando todo lo que su boca ya no podía decir. Camila, que siempre había sido su amiga, notó los cambios. Un día la buscó para invitarla a comer, y Guadalupe le dijo que no podía, que Rodrigo tenía un evento, que necesitaba acompañarlo. Camila no insistió, pero le mandó un mensaje que decía: «Aquí estoy, cuando me necesites, de verdad». Guadalupe no respondió, no porque no quisiera, sino porque sentía que ya no podía hacer nada. Era como si estuviera atrapada en una vida que no había elegido del todo. Rodrigo empezó a controlarla también con los tiempos. Si tardaba más de lo previsto en llegar a casa, le escribía mensajes como: «¿Dónde estás? Espero que no estés con alguien más». O: «La confianza es frágil, Guadalupe. Cuidado». A veces llamaba solo para asegurarse de que estuviera donde decía, o le pedía fotos para comprobarlo. Ella, al principio, discutía, pero con el tiempo, terminó haciéndolo. No porque creyera que era normal, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear. Una noche, mientras cenaban, Guadalupe dijo que quería volver a dar clases de arte, como lo hacía antes. ¿Para qué?, preguntó Rodrigo sin mirarla. ¿Para perder tiempo con adolescentes que no te van a agradecer nada? Porque me gusta, me hace bien, me hace sentir útil. ¿Y qué? ¿Acaso no te sientes útil aquí conmigo? Guadalupe no respondió. Sabía que si lo hacía, empezaría una discusión que no quería tener. Así que bajó la cabeza y siguió comiendo. Poco a poco, se fue desconectando de sí misma. Dejaba cosas a la mitad, olvidaba fechas importantes, perdió el apetito, tenía insomnio y pesadillas. Algunas veces soñaba que gritaba y nadie la escuchaba, o que estaba en medio de una multitud y todos la ignoraban. Se despertaba agitada, con lágrimas en la cara. Y entonces, de golpe, la vida le dio otro golpe. Su papá enfermó. Don Esteban empezó a tener problemas de memoria. Luego, dolores fuertes. Después, el diagnóstico: cáncer avanzado. Guadalupe se hundió. Rodrigo al principio se mostró solidario. Iba con ella a las citas, preguntaba por los doctores, pero con el tiempo, su interés se fue apagando. Empezó a quejarse de los horarios, de las visitas al hospital, de que ella ya no tenía tiempo para él. «Ya entendí. Tu papá siempre fue más importante que yo», le dijo una tarde. «No digas eso. Está enfermo. Está muriendo. Y tú me estás dejando solo, como siempre». Esa frase le rompió algo por dentro. No era justo. Pero ya no sabía cómo explicarle que no era una competencia, que se podía amar a dos personas sin dejar de lado a ninguna. Don Esteban murió en su casa, rodeado solo por su hijo David, una enfermera, y Guadalupe, que no se despegó de él en sus últimos días. Rodrigo no estuvo ahí. Dijo que tenía una junta urgente. Guadalupe no le rogó, no le pidió nada, solo se quedó en silencio. El día del funeral, Rodrigo fue, tarde, con lentes oscuros. Saludó a todos con una sonrisa falsa. Dio el pésame como si fuera un trámite. Y cuando se acercó al ataúd, murmuró algo que Guadalupe no alcanzó a escuchar. Luego se alejó, sacó el celular y empezó a contestar mensajes como si nada. Esa noche, Guadalupe se encerró en el baño y se miró al espejo largo rato. No reconoció a la mujer que estaba ahí. Tenía los ojos vacíos, el cabello sin vida, la piel apagada. Pensó en todo lo que había perdido, en quién era antes, y por primera vez en años, sintió un enojo distinto. No era rabia hacia Rodrigo, era contra ella misma, por haberse abandonado, pero todavía no tenía fuerzas para hacer nada. Solo sabía que algo tenía que cambiar, y que ya no tenía a su papá para protegerla. Ahora estaba sola,
o eso creía. Eran las 11:30 de la noche cuando Guadalupe despertó sobresaltada. Había dejado la televisión encendida sin darse cuenta, y la luz azulada parpadeaba en la sala como si el aire estuviera enfermo. Se incorporó en el sillón, se frotó los ojos y miró el celular. Tenía 5 llamadas perdidas de Camila, 2 mensajes sin leer, y una sensación rara en el estómago. Rodrigo no estaba. Otra vez, se levantó despacio, con el cuerpo medio adormilado, y fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador, tomó un vaso de agua, y mientras bebía, escuchó un pitido. Era su celular. Otro mensaje. Camila, no quiero que te enteres por otros. Necesito hablar contigo. Es sobre Rodrigo. Guadalupe sintió que algo se le clavó en el pecho. No era la primera vez que Camila le insinuaba cosas, pero esta vez se sentía distinto. Había urgencia en ese mensaje. Dolor, como si la estuviera preparando para algo muy feo. Le marcó. 1 vez, 2 veces. No contestaba. Justo cuando iba a dejarle un audio, entró otro mensaje. Camila, me mandaron fotos. No me preguntes cómo las conseguí. Solo necesito que estés sola cuando las veas. Las fotos llegaron enseguida. Un archivo. Guadalupe lo abrió con los dedos temblando. No pudo respirar. Literal. Se quedó sin aire. Era Rodrigo, con otra mujer. No una foto casual. No una imagen robada. Eran varias. En un restaurante, tomados de la mano. En un elevador, besándose. En una habitación de hotel, abrazados en la cama. Él sin camisa. Ella con su vestido aún a medio subir, la cara de ambos claramente visible. Ninguna duda, ninguna forma de justificarlo. Guadalupe sintió que el piso se le iba. Se sentó en el suelo, con el celular entre las piernas, y se quedó ahí, sin moverse. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Pensó que se iba a desmayar. Las lágrimas le salieron solas. No eran gritos, no eran golpes. Era un llanto seco, silencioso, como si se le estuviera rompiendo el alma desde adentro. No quería creerlo, pero ahí estaba. No podía tapar los ojos. No esta vez. Minutos después, Camila llamó. Guadalupe contestó sin decir nada. ¿Ya las viste?, preguntó con voz suave. Ella solo dijo sí. ¿Estás sola? Sí. Voy para allá. No te quedes sola esta noche. Media hora después, Camila entraba al departamento. Traía una bolsa con pan dulce y 2 cafés. Guadalupe seguía en el sillón, sin cambiarse la ropa, sin moverse. Apenas la vio, rompió a llorar. Esta vez con fuerza, con rabia. Se abrazaron por largos minutos. ¿Desde cuándo?, preguntó Guadalupe entre sollozos. No lo sé, pero esa mujer no es nueva. Alguien de su oficina la conoce. Se llama Elvira. Trabaja con él desde hace como 2 años. ¿2 años? Sí, y por lo que vi en esas fotos, no es una aventura cualquiera. Guadalupe cerró los ojos. El mundo le daba vueltas. Pasaron la noche en silencio, tomando café frío, viendo el techo. Guadalupe recordó cada mentira, cada noche que Rodrigo dijo estar en una junta larga, cada viaje, de negocios, cada fin de semana que él decía necesitar espacio. Todo encajaba. Cada excusa tenía ahora otra cara, una verdad oculta que ella no quiso ver. Por la mañana, mientras el sol entraba por las ventanas, Rodrigo llegó, como si nada. Traía una bolsa con pan y una sonrisa en la cara. Se detuvo al ver a Camila en la cocina. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Camila lo miró fijo, sin moverse. Acompañando a mi amiga. Rodrigo giró hacia Guadalupe. Notó sus ojos hinchados, su expresión vacía. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? ¿Estás bien? Guadalupe se levantó. Caminó despacio hasta él y lo miró directo a los ojos. ¿Quién es Elvira? Rodrigo tardó menos de 2 segundos en entender, pero no se alteró. No se puso nervioso. Al contrario, soltó una sonrisa torcida. ¿Y ahora quién te llenó la cabeza de porquerías? Tengo las fotos. Él hizo una pausa. Luego se pasó la mano por la cara y se encogió de hombros. Mira, no me voy a poner a negar nada. Pero si de verdad quieres hablar de esto, hazlo sin dramas. Porque tú y yo ya no funcionábamos desde hace rato. Guadalupe dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado. ¿Así de fácil? ¿Y tú qué esperabas?, dijo él con frialdad. Hace meses que esta casa está muerta. Eres una sombra. No sonríes, no hablas, no haces nada. Yo traté, Guadalupe. Te juro que traté. ¿Y por eso me engañaste? ¿Por eso te acostaste con otra mujer? No lo hagas tan grande. Levantó la voz. Fue un escape. ¿Qué tiene de raro? ¿Tú crees que soy de piedra?
Me mentiste, me usaste, y tú te hiciste la víctima desde que se murió tu papá. Todo era mi papá esto, mi papá lo otro. Yo también me sentí solo, Guadalupe. Camila se puso entre los dos. Ya estuvo, Rodrigo. Lárgate. Me vas a sacar de mi propia casa. Esta casa está a nombre de Guadalupe. Tú lo sabes. Rodrigo apretó los dientes. Miró a Guadalupe con rencor. Así que así va a ser. Así va a ser, respondió ella, con la voz quebrada pero firme. Rodrigo tomó sus llaves, se guardó el pan en la bolsa y se fue dando un portazo. Ese mismo día, Guadalupe fue a la oficina de Camila, firmaron el poder legal, iniciaron el proceso de divorcio. Ella no temblaba, no lloraba, no decía nada, pero en sus ojos había algo que no se había visto antes, una chispa, una rabia nueva, algo que estaban haciendo desde el dolor. Días después, Rodrigo le mandó flores, luego un correo, después un mensaje largo donde decía que todo fue un error, que lo suyo con Elvira no era serio, que la extrañaba, que aún podían salvar las cosas. Guadalupe no respondió, no una sola palabra, pero lo que no esperaba era que al siguiente día los medios empezaran a hablar de ella. Titulares con frases como Guadalupe Cruz, la hija consentida que no pudo con el matrimonio, o Rodrigo Herrera, víctima de una mujer fría e inestable. Todo había cambiado, y recién estaba comenzando la guerra. La primera vez que Guadalupe sintió que algo estaba fuera de lugar fue cuando entró a una cafetería donde solía ir a leer, y la mesera que siempre la saludaba con cariño, ni siquiera la volteó a ver. No fue grosera, simplemente fingió que no la conocía. Guadalupe pensó que era su imaginación, pero luego, al llegar a la Fundación Cruz, lo sintió otra vez. Miradas raras, saludos forzados, conversaciones que se cortaban al verla pasar. Algo estaba mal. Ese mismo día, mientras revisaba unos papeles con la administradora, su celular empezó a vibrar sin parar. Notificaciones de redes sociales, mensajes, correos, todos con un tono parecido. Algunos la insultaban, otros le pedían explicaciones y otros simplemente compartían capturas de una nota publicada esa mañana en un sitio de chismes. Guadalupe Cruz, la heredera fría que destruyó a su esposo. La nota estaba llena de mentiras. Decía que ella había manipulado el testamento de su padre para dejar sin nada a Rodrigo, que había usado a Camila para presionar al juez, que llevaba años ignorando a su marido. Incluso mencionaba que, según una fuente cercana, Guadalupe tenía problemas emocionales desde joven y que había recibido tratamiento psiquiátrico. Todo falso, todo malintencionado. Camila llegó furiosa minutos después. Llevaba el celular en la mano. Ya vi la nota. Está corriendo como fuego. Hay videos en TikTok, hay memes, hay gente compartiendo como si supieran la verdad. ¿Cómo puede hacer esto?, preguntó Guadalupe sin poder ocultar su rabia. Tiene contactos, amistades en los medios, gente que le debe favores. Rodrigo no pelea limpio, Guadalupe. Nunca lo hizo. Ese fue solo el principio. Durante esa semana salieron otras 2 notas. Una decía que Guadalupe había estado con otro hombre antes del divorcio. Otra afirmaba que ella solo se casó con Rodrigo por interés. Las fotos de ella saliendo del tribunal fueron editadas para que pareciera que huía. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, de gente que no la conocía pero igual opinaba. Hasta algunos que la seguían desde la fundación empezaron a cuestionarla. ¿Esto va a parar?, le preguntó a Camila desesperada. No si no lo enfrentamos. Y te advierto algo, va a ponerse peor. La fundación también empezó a tambalear. Algunos donadores llamaron para pedir explicaciones. Otros simplemente dejaron de contestar los correos. Un par de empleados de confianza pidieron licencia sin dar muchos detalles. Guadalupe los entendía. Nadie quería estar en medio de un escándalo. Lo más duro fue cuando recibió una carta anónima en el buzón de su oficina. Eran solo 4 palabras, escritas con marcador rojo en una hoja doblada. Tú lo mataste, bruja. Guadalupe se quedó helada. Nadie más la vio. Guardó la hoja en su bolso y no dijo nada. Pero esa noche no pudo dormir. Rodrigo, desde su trinchera, disfrutaba cada segundo. Tenía todo fríamente calculado. No era una rabieta de despecho. Era un plan. Usó a un excompañero de universidad que trabajaba en una revista digital. Le pasó la historia, con datos distorsionados y supuestas pruebas que él mismo fabricó. Luego, pagó una campaña para que la nota se compartiera con bots y cuentas falsas. En menos de 48 horas, ya todos hablaban de Guadalupe. Elvira, la mujer con la que le había sido infiel, le preguntó si no era demasiado. ¿No te estás pasando?
Esto ya es personal. Rodrigo la miró con calma. Claro que es personal. Me quitó todo. Ahora yo se lo voy a quitar a ella. Pero va a saber que eres tú. Y que lo sepa. No me importa. Eso le va a doler más. En la fundación, los días eran más difíciles. Guadalupe apenas podía concentrarse. Tenía que fingir que todo estaba bien, pero por dentro se sentía al borde de un colapso. Camila no se despegaba de ella. Cada vez que le temblaban las manos o se le quebraba la voz, ahí estaba, firme, atenta, como una barrera entre ella y el mundo. «Tienes que hablar, Lupe», le dijo una tarde. «No puedes quedarte callada. Tienes que dar tu versión. Ya no es solo por ti, es por la fundación, es por todo lo que tu papá construyó. Y si no me creen, entonces que no te crean, pero que te escuchen, que sepan que tú no te escondes. Rodrigo te quiere hacer ver como una víctima débil. No le des ese gusto». Guadalupe respiró hondo. Tenía miedo, mucho, pero también tenía rabia, y eso, poco a poco, empezaba a ganarle al miedo. Esa misma noche, grabaron un video, nada profesional, solo Camila con el celular y Guadalupe sentada en el sofá de su casa. Hablaron desde el corazón. Guadalupe explicó lo que había vivido. Habló de la infidelidad, del testamento, del divorcio. No atacó a Rodrigo con insultos, pero dejó claro que no era inocente. Contó lo que pudo, sin llorar, sin temblar, solo con la voz de alguien que ya no quería callar. El video se subió a sus redes oficiales y se compartió de inmediato. Muchos la apoyaron, otros la atacaron más, pero al menos ya no era un solo lado el que hablaba. Ahora había dos versiones, y la gente empezaba a notar algo. Guadalupe no mentía, nunca lo hizo, se notaba en sus ojos. Pero Rodrigo no se detuvo. Empezó a mover contactos dentro de la fundación. Pagó a una excolaboradora para que dijera que Guadalupe desvió fondos. Filtró documentos manipulados donde parecía que ella usaba dinero de la organización para gastos personales. El escándalo creció. Guadalupe recibió una notificación oficial. Una auditoría externa había sido solicitada por uno de los socios estratégicos. Todo se tenía que revisar. Cada peso, cada contrato, cada firma. «Te lo dije», murmuró Camila al leer el documento. «Nos quiere destruir desde adentro». «No va a poder», dijo Guadalupe, con los ojos rojos pero llenos de fuego. Rodrigo también mandó cartas a algunas marcas que colaboraban con la fundación, asegurando que su imagen pública estaba dañada y que pronto saldrían más denuncias. Era mentira, pero logró su objetivo, sembrar dudas. Una tarde, al salir de la oficina, Guadalupe encontró su coche con una palabra rayada en el cofre: falsa. Esa noche lloró, pero no como antes, no desde la tristeza. Lloró desde el coraje, desde el cansancio de haber aguantado tanto, desde la frustración de saber que aún muerta, su mamá no podía verla, y su papá tampoco estaba para defenderla. Miró su reflejo en el retrovisor y dijo en voz baja: «Ya basta». Camila tenía los tacones firmes sobre el piso y el carácter más afilado que nunca. Había estado en juicios complejos, con empresarios corruptos, políticos hipócritas y hasta narcisistas con diplomas en manipulación, pero nada se comparaba con lo que estaba viendo ahora. Rodrigo Herrera no solo era un cínico, era un hombre peligroso con cara de caballero, y ella lo sabía desde hacía años. Lo que no sabía era cuánto veneno tenía guardado para Guadalupe. Ya no bastaba con apagar incendios. Era momento de ir al frente. «Vamos a meter una denuncia por difamación, calumnia, violencia mediática y hostigamiento digital», dijo Camila en la sala de juntas de la fundación. «Tengo las pruebas, tengo los mensajes, tengo los movimientos de sus cuentas y los correos que salieron desde su agencia a los medios. Está todo documentado». Guadalupe la miraba sin parpadear. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Camila no solo era su abogada, era su amiga, su compañera de guerra, su escudo cuando el mundo apretaba. ¿Crees que eso va a frenarlo? No, pero va a hacerlo pensar 2 veces antes de seguir con su show. Camila armó el expediente en menos de 2 días. Se reunió con expertos en delitos digitales, levantó actas notariales de las publicaciones falsas, capturó cada mensaje, cada ataque, cada cuenta sospechosa. Tenía experiencia en esto. Sabía que la verdad no siempre gana en redes, pero sí puede ganar en los tribunales, y ella iba por todo. Pero no se quedó solo en lo legal. También sabía que esta pelea era pública, así que organizó una rueda de prensa. Nada grande, nada escandaloso, solo lo necesario para ponerle cara y voz a la situación. «Vamos a dar un mensaje corto», le dijo a Guadalupe, «pero va a llegar donde tiene que llegar.
No más silencio. No más disculpas por defenderte. Guadalupe se paró frente a los periodistas con el corazón latiendo a 1000. Tenía miedo, claro, pero también estaba cansada de agachar la cabeza. Camila estaba a su lado, firme como una piedra. «Estoy aquí para decir que no me voy a quedar callada», dijo Guadalupe frente a los micrófonos. «No he hecho nada de lo que se me acusa. Y no voy a permitir que se usen mentiras para destruir lo que mi padre y yo construimos durante años. Mi dignidad no está en venta. Y mi nombre tampoco». Las cámaras captaron cada palabra. Algunos medios lo compartieron, otros lo ignoraron, pero el mensaje estaba en el aire. Rodrigo no era el único con micrófono. Esa misma tarde, Camila tuvo una reunión privada con el contador principal de la fundación. Desde hacía semanas, algo le olía raro. Había movimientos de dinero que no coincidían, facturas duplicadas, nombres que aparecían en contratos sin justificación. Tenía sospechas y quería confirmarlas. «Quiero ver las transferencias de los últimos 6 meses», dijo mientras el contador, un tipo de mediana edad y cara nerviosa, intentaba ganar tiempo. «Camila, esto es muy delicado. Si no hay una orden judicial, yo soy la representante legal de Guadalupe, y esta es su fundación. Tienes 2 opciones. Me enseñas lo que pido, o te meto en la lista de cómplices». El contador tragó saliva, buscó unos archivos, le mostró un reporte. Camila lo leyó en silencio. «¿Quién autorizó esta salida de dinero?» «El licenciado Herrera. Dijo que era para una remodelación en el ala sur. ¿Y tú le creíste?» «Pues traía una carta firmada por Guadalupe». Camila lo miró en seco. «Esa firma está falsificada». Ahí lo supo. Rodrigo tenía a alguien adentro. Alguien que le abría las puertas. Alguien que estaba vendiendo información y autorizaciones falsas. «¿Quién más sabía de esto?», preguntó. El contador dudó. Se notaba que tenía miedo. Victoria Aguilar. El nombre le cayó como cubetazo de agua fría. Victoria había sido parte de la fundación desde los tiempos de don Esteban. Siempre se mostraba leal, sonriente, agradecida. Era una mujer elegante, de esas que parecen incapaces de ensuciarse las manos. Pero Camila la conocía bien. Sabía que detrás de esa fachada había ambición. Y también sabía que Victoria había tenido sus roces con Esteban por decisiones financieras que él no le aprobó. Ella trabaja con Rodrigo. No lo dice, pero hace meses se le ha visto entrando a las oficinas de su empresa, varias veces. Y hace poco, ella trajo los contratos con la nueva empresa de seguridad. ¿Qué empresa? HR Servicios Integrales. Camila cerró los ojos por un segundo. HR. Herrera Rodríguez. Rodrigo había metido su propia empresa de seguridad a la fundación sin que nadie lo notara. «Gracias», le dijo al contador. «Pero si esto se filtra antes de tiempo, yo misma te voy a poner una denuncia por complicidad». Esa noche, Camila fue a buscar a Victoria. No la llamó, no le pidió cita, solo apareció en su casa. Tocó el timbre hasta que la mujer salió, vestida de forma impecable como siempre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Victoria, con una sonrisa falsa. «Necesito hablar contigo, y no pienso hacerlo por teléfono». Victoria la hizo pasar. Camila fue directa. «Ya sé que trabajas con Rodrigo. Ya sé que metiste su empresa a la fundación. Ya sé que estás desviando fondos». Victoria soltó una risa sin ruido. «Camila, querida, no tienes pruebas». «Sí las tengo, y más de las que imaginas». Victoria bajó la sonrisa. «No entiendes nada. Esto no es personal, es negocio. Rodrigo sabe moverse. Tú y Guadalupe viven creyendo que con honestidad van a cambiar el mundo. Pero el mundo no funciona así. Entonces prepárate para el golpe, porque esta vez tu mundo se te va a venir abajo». Camila se fue sin mirar atrás. De regreso a casa, llamó a Guadalupe. «Ya tenemos el primer nombre. Victoria. Está del lado de Rodrigo. ¿Qué hacemos? La vamos a sacar. Legalmente. Paso por paso. Y después, vamos por él». Eran las 7 de la mañana, y Guadalupe ya estaba lista. Se había despertado antes del amanecer, con el cuerpo tenso pero la cabeza clara. Se había vestido con un pantalón oscuro, una blusa sencilla y el cabello recogido. Nada de maquillaje fuerte, nada de adornos. No quería parecer una empresaria de revista. Quería mostrarse como lo que era, una mujer cansada de callar. En la mesa del comedor, Camila terminaba de repasar los papeles. Iba en ropa de oficina, pero con el pelo suelto y los lentes puestos. Su mirada estaba afilada. La energía que tenía encima no era de nervios, era de foco, de estrategia, de quien sabe que hoy no se pierde, ni de chiste. «Hoy entramos juntas», le dijo a Guadalupe mientras firmaba un documento. «No hay que levantar la voz, solo ir directo a lo legal.
a lo concreto. Victoria está confiada. Cree que no tienes fuerza. Cree que todavía dependes de Rodrigo. Y hoy vamos a demostrarle que no. Guadalupe tragó saliva. Todavía tenía ese nudo en la garganta. Pero esta vez no era de miedo. Era de rabia contenida. Y eso, en ella, ya era otra cosa. Llegaron a la fundación a las 8:15. El edificio estaba medio vacío, como todos los lunes. En recepción, la misma chica que semanas antes apenas la había saludado ahora, bajó la mirada al verla pasar. No por desprecio, por vergüenza. Guadalupe no dijo nada. Solo caminó firme por el pasillo hasta llegar a la sala de juntas. Victoria ya estaba ahí, sentada como siempre, con su cuaderno en la mano, tomando café en su taza de porcelana. Saludó con su voz dulce, fingida, como si no pasara nada. «Buenos días, Lupe. Camila. Qué gusto verlas tan temprano». «Corta el show, Victoria», dijo Camila sin rodeos. «Hoy venimos con una solicitud formal de revisión de tu contrato». Victoria no se movió ni un centímetro. Solo giró la cabeza hacia Guadalupe, como si quisiera confirmar si eso era real. «¿Tú estás de acuerdo con esto?», preguntó, como si aún pudiera jugar a la manipulación. «Sí», respondió Guadalupe sin titubear. «Estoy al tanto de todo». Camila sacó los papeles, uno por uno, sobre la mesa. Ahí estaban las pruebas: firmas falsas, autorizaciones ilegales, contratos con empresas fantasma, todas ligadas directa o indirectamente a Rodrigo Herrera. Victoria se mantuvo en silencio un rato. Luego dejó la taza con cuidado sobre la mesa. «¿Tienen una orden judicial?» «No», dijo Camila, «pero tenemos los documentos para presentar una. Y créeme, no quieres que eso pase. Esto va a destruir la fundación», intentó decir Victoria, subiendo un poco el tono. «Están escupiendo hacia arriba. Cuando esto salga, se va a acabar todo». «No», interrumpió Guadalupe. «Lo que la está destruyendo es la podredumbre que tú y Rodrigo metieron. Hoy te vas. Y si lo haces por las buenas, no hay denuncia. Pero si nos obligas a hacerlo público, yo misma voy a sentarme con cada periodista y voy a contar todo». Victoria la miró, sorprendida. Esa no era la Guadalupe que conocía. Esa no era la mujer frágil que lloraba bajito en las esquinas. Esta era otra, una que hablaba con seguridad, aunque le doliera todo por dentro. «¿Y Rodrigo?», preguntó con veneno en la voz. «¿También vas a destruirlo?» «Él se está destruyendo solo», respondió Guadalupe. «Yo solo estoy limpiando el camino que dejó». Victoria no dijo nada más. Tomó su bolso, se levantó despacio y salió sin mirar atrás. No gritó, no reclamó, no se defendió. Sabía que la habían acorralado. Camila respiró hondo. Guadalupe cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo se acomodaba dentro de ella. «Acabas de ganar tu primer round», dijo Camila, sentándose. «No fue fácil, pero lo hiciste». Guadalupe no respondió. Solo asintió, con un nudo en la garganta que esta vez no quiso soltar. Ya no iba a llorar frente a cualquiera. Ya no. Horas después, Rodrigo recibió la noticia en su oficina. Un mensaje corto de Victoria. «Me sacaron. Tienen pruebas. Lo saben todo». Rodrigo lanzó el teléfono contra la pared. El golpe sonó fuerte. Uno de sus asistentes entró corriendo. «¿Todo bien, licenciado?» Salté. Rodrigo caminaba como león enjaulado. No entendía cómo se le había salido de control. Había planeado todo. Había dejado a Guadalupe débil, sin reputación, sin respaldo. Y ahora, de la nada, estaba sacando gente, hablando en público, limpiando su nombre. ¿Quién la estaba asesorando? ¿Cómo había conseguido las pruebas? Marcó a su abogado. «Hay que actuar ya. Quiero demandarla». «¿Por qué motivo?» «Por lo que sea. Inventa algo. Difamación, daños emocionales, lo que sea». «Rodrigo, te voy a ser sincero. Si nos movemos ahora sin pruebas, el tiro nos puede salir por la culata. Si ella presenta esas pruebas en un juzgado, ¿me estás diciendo que no puedo hacer nada? Te estoy diciendo que tienes que frenar. Solo un poco. Esperar». Rodrigo colgó sin decir nada más. Apoyó las manos en el escritorio. Su imagen de tipo perfecto empezaba a resquebrajarse. Y eso, para alguien como él, era peor que perder dinero. De vuelta en la fundación, Guadalupe entró a la oficina de su padre. No lo hacía desde hacía meses. Todo seguía igual. El escritorio, los libros, la foto de su mamá enmarcada. Se sentó en la silla que él usaba y se quedó ahí, en silencio. Sintió que le temblaban las piernas, pero no era de miedo. Era como cuando uno termina de escalar y ve hacia abajo todo lo que había recorrido.
todo lo que había costado llegar hasta ahí. Abrió el cajón del centro. Ahí seguía la carta que don Esteban le dejó antes de morir. No la había leído, no había tenido el valor, pero ahora sí. La abrió con las manos temblorosas. Mi Guadalupe, si estás leyendo esto, es porque algo cambió. Y si algo cambió, confío en que te estás defendiendo. No dejes que te apague nadie. Ni el amor, ni la culpa, ni el miedo. No olvides quién eres. Te amo, papá. La carta se le resbaló de las manos. No lloró, pero por dentro, algo volvió a encenderse. Camila entró minutos después. La vio sentada, seria, con la carta abierta sobre el escritorio. ¿Todo bien? Guadalupe levantó la mirada. Sí, ya sé lo que sigue. Y se levantó. Rodrigo no dormía. Desde hacía días, se levantaba a las 3 o 4 de la mañana. Caminaba por su casa con una taza de café y los ojos rojos de tanto pensar. Todo lo que creía tener controlado se le estaba cayendo de las manos. Guadalupe no solo había resistido el primer golpe, sino que estaba empujando de regreso. Y lo peor era que no sabía hasta dónde iba a llegar. Ya no era la misma mujer de antes. Ya no dudaba. Ya no lloraba en silencio. Sentado frente a la computadora, Rodrigo revisaba los correos, los mensajes, las noticias. Cada nota que mencionaba a Guadalupe le retorcía el estómago. Ya no hablaban de ella como una víctima o como una culpable. Ahora la pintaban como una mujer fuerte, y eso no podía permitirlo. Necesito ayuda, dijo en voz baja, mirando el monitor. Alguien que sepa jugar este juego mejor que yo. Ahí fue cuando pensó en ella. Victoria no le había servido de mucho. Cayó muy rápido. Demasiado fácil. Pero había alguien más. Alguien que no solo conocía la fundación, sino también a la familia Cruz desde adentro. Una persona que había tenido poder antes y que todavía tenía contactos en empresas, oficinas de gobierno, incluso prensa. Marcó el número. No lo tenía guardado con nombre. Solo decía BA2. Bueno, hola Verónica. Silencio. No pensé que volverías a marcarme, dijo la voz al otro lado. Te necesito. Verónica Alcántar no era cualquier nombre. Había sido mano derecha de don Esteban por muchos años, hasta que un desacuerdo fuerte la había sacado del mapa. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Algunos decían que fue por dinero, otros por un tema personal, pero lo cierto era que don Esteban la borró de su vida de un día para otro. Y Guadalupe hizo lo mismo. Verónica tenía clase, poder y una forma de hablar que envolvía. Sabía moverse, sabía manipular y, sobre todo, sabía guardar rencor. «Te escucho», dijo, con voz suave. Rodrigo le explicó lo que necesitaba. Alguien que pudiera volver a entrar en la fundación, mover cosas desde adentro, recuperar influencia. Verónica se quedó callada unos segundos. Luego soltó una risa corta. «¿Y por qué habría de ayudarte? Porque tú también perdiste algo, y sé que no se te ha olvidado. Lo que perdí fue respeto por la familia Cruz. Pero, sí, me interesa regresar». Rodrigo sonrió. El juego volvía a empezar. Mientras tanto, en la fundación, Guadalupe y Camila no paraban. Después de la salida de Victoria, habían empezado una limpieza interna. Revisión de contratos, despidos silenciosos, auditorías, todo con cuidado, sin hacer escándalo, pero con firmeza. La idea era reconstruir desde adentro, paso a paso. «Hay que buscar un nuevo enlace de relaciones públicas», dijo Camila una tarde. «Alguien que sepa moverse, que tenga llegada con medios, pero que no esté vendido». Guadalupe pensó por un momento. «¿Qué pasó con Leticia, la que estaba con mi papá en los últimos años?» «Leticia se fue del país. Vive en Madrid ahora. No quiere saber nada de esto. ¿Y si buscamos a alguien que ya conozca la fundación?» Ese fue el error. Verónica apareció de nuevo una semana después. Mandó su currículum por correo. Todo muy profesional, con un mensaje respetuoso, donde decía que quería volver a colaborar, que la fundación había sido parte importante de su vida, que estaba dispuesta a empezar desde abajo. Ni Guadalupe ni Camila la vieron venir. Pensaban que estaba fuera del juego, que no tenía interés en regresar. «¿La conoces?», preguntó Camila, leyendo el mensaje. «Sí, Verónica estuvo con mi papá muchos años. Era buena en lo que hacía, aunque terminó mal. Nunca supe los detalles». «¿Y confías en ella?». Guadalupe dudó. «No sé si confiar, pero sí sé que tiene experiencia y que sabe cómo funcionan las cosas desde dentro». «Entonces vamos con cuidado», respondió Camila. «Que entre, pero solo con tareas limitadas. Nada de acceso a cosas importantes, nada de contratos, nada de números». Así, en cuestión de días, Verónica volvió a entrar, sonriente,
puntual, educada. Saludaba a todos con nombre, se sabía los pasillos de memoria, recordaba fechas, datos, donadores. La gente la respetaba. Los más antiguos la recibieron con gusto. Era como si una parte del viejo equipo regresara. Guadalupe la observaba desde lejos. No había nada que desconfiar a simple vista, pero algo en su estómago no la dejaba tranquila. Era una sensación rara, como si supiera que había metido una serpiente en casa, pero sin pruebas para sacarla. Camila, en cambio, no le quitaba el ojo. Es inteligente y sabe demasiado, le dijo a Guadalupe una tarde. No la subestimes, lo sé, pero hasta ahora no ha hecho nada raro. Eso es lo que me preocupa, y tenía razón. Verónica no se apresuraba, jugaba a ser útil, a ayudar, ofrecía ideas, conectaba con medios, traía propuestas interesantes, pero también hacía preguntas, pedía acceso a archivos, solicitaba copias de documentos, todo con excusas elegantes. Es para tener una base de datos mejor, es para la próxima campaña, es para entender mejor cómo está organizada la fundación ahora. Un día, Camila entró a su oficina con el ceño fruncido. Revisé los movimientos del sistema. Verónica accedió a los registros legales de los contratos de donadores grandes. Usó tu clave. ¿Mi clave?, preguntó Guadalupe confundida. Sí, entró con tu usuario. Eso es imposible. Yo no se la di. Entonces alguien la sacó de tu computadora. Esa noche, cambiaron todas las contraseñas. Camila hizo un respaldo del sistema y bloqueó el acceso a las carpetas sensibles. Pero Verónica ya había visto lo que quería. Esa misma semana, Rodrigo recibió un archivo por correo. Archivos que solo alguien de adentro podía conseguir. Te lo dije, no me olvides tan rápido. Rodrigo sonrió. En la fundación, todo parecía tranquilo, pero nadie sabía que, al fondo de un cajón en el área de contabilidad, faltaba una copia firmada de un contrato millonario. Una copia que Verónica había tomado, escaneado y enviado. Un documento que más adelante se usaría en su contra. Y Guadalupe ni lo sabía. La mañana empezó con una punzada en el pecho. Guadalupe se despertó con la sensación de que algo malo estaba por pasar, aunque no sabía exactamente qué. Había dormido mal. Otra vez. Cada vez que lograba cerrar los ojos, su mente la arrastraba a imágenes que no podía controlar. Rodrigo entrando a su casa como si nada, la gente señalándola en la calle, su padre mirándola desde lejos sin poder hablar. Despertaba con el corazón acelerado y un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido su propia rabia durante el sueño. Se sentó al borde de la cama, descalza, mirando el piso. Le costaba trabajo moverse. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera hecha de piedra. Escuchó su celular vibrar en la mesa, pero no lo quiso ver. No quería saber nada, ni de la fundación, ni de los medios, ni de Camila, ni de nadie. Caminó hacia el baño y se miró al espejo. Tenía las ojeras marcadas, los labios secos y el cabello revuelto. Agarró el cepillo con flojera, se lo pasó 2 veces y lo soltó. No tenía sentido peinarse si sentía que todo lo que la rodeaba estaba desordenado. Fue a la cocina y abrió la alacena. Había pan, café, cereal, pero nada se le antojaba. Tomó un vaso de agua, dio 2 tragos y lo dejó a la mitad. Luego se sentó en la mesa con el rostro apoyado en las manos. Así se quedó por varios minutos, en silencio, sin saber qué hacer, como si la vida se hubiera puesto en pausa, pero ella no pudiera encontrar el botón para seguir. El celular vibró otra vez. Esta vez sí lo revisó. Tenía 10 mensajes de Camila, 4 correos del contador de la fundación y un mensaje nuevo, sin nombre, solo un número. Lo abrió. Podemos hablar, Guadalupe. No todo está perdido. Rodrigo. Sintió un vuelco en el estómago. Lo leyó una vez, luego otra. La letra era de él, lo sabía. Era directa, sin puntos ni comas, como siempre escribía. No decía lo siento, no decía fui un imbécil, no decía te fallé, solo podemos hablar. Apagó el celular. 1 hora después, estaba en su oficina. O eso parecía, porque su cuerpo estaba ahí, pero su mente no. Escuchaba a los demás hablar, asentía, pero no retenía nada. Cada frase rebotaba en su cabeza sin dejar huella. Una asistente le pasó unos papeles para firmar, y ella los firmó sin revisar. Camila se dio cuenta. «Lupe», le dijo con tono bajo. «¿Estás bien?». Guadalupe solo la miró y negó con la cabeza. No quería fingir más. Camila la sacó de ahí. Se metieron en una sala vacía, cerraron la puerta, y la sentó frente a ella. «Estás temblando. Tu cara está pálida. No has comido nada. ¿Desde cuándo te sientes así?». «No lo sé.
dijo Guadalupe con la voz apagada. Creo que desde que todo empezó, pero ya no lo puedo disimular. Camila respiró hondo. Escúchame, no estás sola. Lo sabes, ¿verdad? Lo que estás viviendo no es una exageración. Es acoso, es violencia, es una guerra sucia. Y nadie está preparado para eso. Pero lo vamos a enfrentar, juntas. Guadalupe no respondió. Se frotó los brazos. Sentía frío, aunque afuera hacía calor. Tenía la boca seca, las piernas dormidas y el corazón acelerado. Todo eso junto. Rodrigo me escribió, dijo al fin. Camila frunció el ceño. ¿Qué te dijo? Que quería hablar, que no todo estaba perdido. No le contestes, no le des entrada. No sé si quiero hablarle, admitió Guadalupe. Pero una parte de mí quiere escucharlo. No sé por qué. No quiero volver. Lo juro. Solo quiero entender por qué hizo todo esto. Camila la tomó de la mano. Si hablas con él, que sea en un lugar público. Y me avisas. No vayas sola. Nunca sola. Guadalupe asintió. 3 días después, Rodrigo pidió verla. En persona. Un café discreto en la colonia Roma. Guadalupe aceptó. Contra todo lo que sentía. Contra todo lo que Camila le dijo. Pero fue. Porque necesitaba cerrar algo. Entender algo. Llegó puntual. Rodrigo ya estaba ahí. Traje oscuro, camisa sin corbata, peinado con cuidado, sonrisa fingida, el mismo de siempre. «Te ves cansada», le dijo al verla. «¿Qué querías?», preguntó Guadalupe sin rodeos. Rodrigo fingió sorpresa. «Solo quería hablar». «¿Eso está mal?». «Depende para qué». Rodrigo jugó con la cuchara de su café. Luego la miró. «Yo sé que me equivoqué. Lo que hice con Elvira no fue solo un error, fue una forma de escapar. Me sentía fuera de lugar contigo. Como si ya no me necesitaras». Guadalupe no respondió. Y después pasó lo del testamento y todo se salió de control. «Pero yo no soy el monstruo que todos dicen. Tú lo sabes. Tú hiciste que lo parecieras». Rodrigo apretó los labios. «Estás ganando, Guadalupe. Ya recuperaste tu imagen, tu fundación, a tu abogada estrella. ¿Qué más quieres? ¿Verme en la cárcel? Quiero justicia», respondió ella. «Nada más». «¿Y crees que tú eres tan inocente?», preguntó, subiendo el tono. «¿Nunca mentiste? ¿Nunca manipulaste? No como tú». Rodrigo se quedó callado. Por primera vez, no supo qué decir. «Te duele que ya no te tenga miedo, ¿verdad?», dijo ella, con una fuerza que no sabía que tenía. Rodrigo bajó la mirada. Sonrió, pero era una sonrisa triste, o falsa, o ambas. «Te vas a cansar, Guadalupe. La gente como tú se cansa, porque no están hechas para pelear así. Ya me cansé, pero aún así, aquí estoy». Se levantó sin decir más, dejó su café intacto y se fue. Esa noche, el cuerpo le cobró factura. Tuvo una crisis. Le temblaban las manos. Sentía que no podía respirar. Se tiró al suelo de su sala y lloró como no lo había hecho en años. No gritaba, no decía nada. Solo lloraba con todo lo que tenía, como si algo se le rompiera por dentro. Camila llegó 20 minutos después de que Guadalupe, con voz entrecortada, logró marcarle. «Te vas conmigo», le dijo. «No puedes seguir sola. Te estás deshaciendo». Guadalupe asintió. Ya no tenía fuerzas para decir que no. Pasó 2 días en el departamento de Camila. No fue a la fundación. No revisó correos. No respondió mensajes. Solo dormía. Lloraba. Comía a la fuerza. Y dormía otra vez. Camila no la presionaba. Le ponía música suave. Le hacía té. Se sentaba a su lado sin decir nada. Solo estando ahí, como lo haría una hermana. El segundo día por la noche, Guadalupe despertó de una pesadilla. Sudaba frío, pero en medio del miedo, vio una imagen en su cabeza. Su papá, escribiendo algo, sentado en su estudio, con un cuaderno entre las manos. Se levantó como impulsada por algo. Fue a su bolso, sacó las llaves y sin decir nada, salió. Camila la alcanzó en el pasillo. «¿A dónde vas?» «A buscar algo que necesito». Camila no la detuvo. Solo le dijo: «Voy contigo», y las dos salieron. Era la 1 de la madrugada cuando Guadalupe y Camila entraron a la antigua casa de don Esteban. El portón todavía tenía el chirrido oxidado que ella recordaba desde niña. Nadie vivía ahí desde la muerte de su papá, pero se mantenía limpia, cuidada, como si en cualquier momento él fuera a volver con sus lentes colgados al cuello, y ese paso lento, pero seguro. Guadalupe tenía la respiración agitada, no porque corriera, sino por la ansiedad. Algo dentro de ella la empujaba con fuerza. Era una imagen que no se borraba, su papá escribiendo en su estudio, solo, de noche, cuando pensaba que nadie lo veía. En aquel entonces, ella pasaba frente a la puerta y lo escuchaba murmurar cosas mientras escribía.
Siempre tenía un cuaderno en las piernas, uno que nunca dejó tirado ni compartió con nadie. ¿Estás segura de que está aquí?, preguntó Camila, con voz baja. Sí, tiene que estar. Yo lo vi muchas veces anotando cosas. Algo dejó. No sé si lo hizo para ayudarme, pero... no sé. Lo siento. Caminaron por la casa en silencio. Encendieron solo la luz de la entrada. No querían espantar recuerdos. Subieron las escaleras y fueron directo al estudio. La puerta, de madera maciza, se abrió despacio. Todo estaba como él lo había dejado. El escritorio con el reloj antiguo que siempre se descomponía, las fotos enmarcadas, los libros acomodados por autor, no por tema, el sillón de piel donde se dormía a veces leyendo el periódico. Guadalupe fue directo a una esquina del librero. Ahí había una caja de herramientas vieja, con una tela encima. La movió. Nada. Revisó detrás de los libros de la última fila. Tampoco. Abrió el primer cajón del escritorio. Papeles, recibos, agendas, todo lo de siempre. Cuando ya estaba a punto de rendirse, se agachó y notó algo raro debajo del sillón. Metió la mano y encontró una especie de compartimento de madera del tamaño de una libreta. Con esfuerzo, lo empujó y escuchó un clic. Aquí está. Sacó un cuaderno de pasta dura, color vino, con las esquinas gastadas. No tenía título, solo una letra EC, escrita con marcador negro en la esquina inferior. Lo puso sobre el escritorio. Las dos se miraron. Camila asintió. Guadalupe lo abrió. Las primeras hojas eran notas personales, pensamientos, frases, cosas que sonaban como consejos a sí mismo. Luego, empezaron las anotaciones serias, nombres, fechas, cantidades, transferencias, contratos, cuentas, una hoja tras otra, con letra clara, ordenada, como si hubiera sabido que algún día esas páginas iban a tener valor. «Mira esto», dijo Guadalupe, señalando una entrada. «Rodrigo insiste en meter a sus socios en la junta. No lo permitiré. Hoy descubrí una factura doble en el gasto de operación. Revisar con Camilo, contador externo. Si insiste, bloquear acceso». Camila tomó fotos con su celular, cada hoja, una por una. Luego leyó en voz alta otro fragmento. «Sospecho que Rodrigo manipula cifras a través de una empresa alterna. Nombre, HR Servicios. No aparece en los registros legales, pero hay pagos cruzados. Pedí a notaría resguardar documentos. Firma, Esteban Cruz». Guadalupe sintió que el corazón le latía en la garganta. Él lo sabía, todo el tiempo lo supo. «Y lo documentó», dijo Camila. «Esto es oro. Si cruzamos esta información con los documentos actuales, lo podemos hundir». Siguieron revisando. Había copias pegadas con cinta, correo impresos, fotografías de cheques, incluso una hoja escrita a mano con la lista de las personas que Esteban no confiaba dentro de la fundación. Ahí estaba el nombre de Rodrigo, y al lado, en rojo, una palabra subrayada: peligro. «Él dejó esto para protegerte», murmuró Camila, con los ojos húmedos. «¿Y por qué no me lo dijo?», preguntó Guadalupe con voz quebrada. «Tal vez porque sabía que no estabas lista. Tal vez porque quería que tú lo encontraras cuando fueras fuerte. No antes». Guadalupe se quedó mirando el cuaderno. Lo acarició con los dedos como si fuera un objeto sagrado. No era solo un documento. Era una mano tendida desde el pasado. Era la voz de su padre diciéndole que no estaba sola. Salieron de la casa a las 3:30 de la mañana, con el cuaderno guardado en una bolsa sellada. Camila la acompañó de vuelta a su departamento y no se fue hasta que la vio acostada. Esa noche, Guadalupe durmió con el cuaderno al lado, como si la cuidara. Al día siguiente, a las 9 en punto, estaban en el despacho de Camila, reunidas con un especialista en delitos financieros. El hombre, de traje gris y lentes gruesos, revisaba las hojas con atención. Esto puede hundirlo», dijo después de 20 minutos. «No solo lo deja en evidencia, también muestra que hubo intención, planeación y fraude continuado. Si usamos esto como parte de la denuncia principal, no solo podríamos congelar sus cuentas, sino llevarlo a una audiencia penal». Camila sonrió. Guadalupe solo lo escuchaba en silencio, sin mover un músculo. «¿Y cuánto tiempo tomaría? Depende del juez. Pero con esto, podemos presionar para una audiencia rápida». Camila asintió. Luego volteó a ver a Guadalupe. «¿Estás lista?». Ella tardó en responder. Luego dijo con voz firme: «Sí, vamos a hacerlo». Y ese mismo día, a las 5 de la tarde, Camila presentó oficialmente la denuncia, acompañada del expediente completo, con las pruebas del cuaderno, respaldos digitales y
y una declaración escrita de Guadalupe. Todo claro, todo limpio. Rodrigo recibió la notificación 48 horas después. Estaba en una comida con 2 empresarios, intentando cerrar un nuevo proyecto, cuando su asistente se le acercó y le entregó el sobre. Al leerlo, su expresión cambió por completo. «¿Qué pasa?», le preguntaron. Rodrigo se levantó sin contestar. Se fue directo a su camioneta. Marcó desde el celular y gritó: «¿Cómo consiguieron eso? ¿Quién le dio el cuaderno?». Pero nadie respondió. Esa noche, por primera vez, Rodrigo no durmió. La denuncia fue entregada un jueves. A las 10 en punto de la mañana, Camila salió del juzgado con el expediente en las manos y el ceño apretado como cuando sabe que algo está a punto de reventar. Guadalupe la esperaba en la camioneta. No quiso entrar. Todavía no estaba lista para estar cara a cara con Rodrigo en un tribunal, pero ese día, con la cabeza en alto y el cuaderno de su padre en la bolsa, firmó todo, y no tembló. «Ya está», dijo Camila al subir al coche. Rodrigo Herrera acaba de recibir la demanda más bien armada que le han metido en la vida: fraude, manipulación de documentos, abuso de confianza, uso ilegal de recursos de una asociación civil, todo con pruebas. Y testigos. ¿Cuánto tiempo para que el juez fije audiencia? Poco. Esto no es un pleito de familia, es penal. Y los jueces, cuando ven documentos así de claros, no tardan en moverse. Rodrigo va a tener que dejar de sonreír muy pronto. Guadalupe respiró hondo. No era paz lo que sentía, era otra cosa, como si hubiera una tormenta dentro de ella, pero por fin aprendiera a caminar bajo la lluvia sin romperse. Camila le propuso hacer algo más, algo que no estaba en los papeles. «Vamos a filtrar parte del cuaderno, no todo, solo lo necesario para que la prensa lo agarre. Rodrigo usó los medios para destruirte. Ahora es momento de que se le regrese un poco». Guadalupe dudó. No quería convertirse en lo mismo que él, pero después de todo lo que había vivido, entendía que no se podía pelear con guantes blancos cuando el otro usaba puños de acero. «Hazlo», dijo al final. Al día siguiente, el noticiero matutino más visto del país abrió con una bomba. Documentos privados revelan millonario desvío de fondos por parte del empresario Rodrigo Herrera dentro de Fundación Cruz. Mostraron capturas del cuaderno de don Esteban. Fragmentos donde se hablaba de las transferencias sospechosas, los pagos sin justificación, las empresas fantasmas. Se mencionaba a Rodrigo con nombre y apellido. Y aunque no decían de dónde habían salido los documentos, el mensaje era claro. Se le estaba acabando el tiempo. Las redes estallaron. La misma gente que semanas antes llamaba a Guadalupe manipuladora, ahora se preguntaba cómo había aguantado tanto. Algunos pedían cárcel para Rodrigo, otros querían saber más. Pero lo importante ya estaba hecho. El caso ya no era solo legal, era público. Rodrigo, por supuesto, vio todo. No en televisión. Alguien le mandó el enlace por WhatsApp antes de que pudiera siquiera abrir el periódico. Lo vio en su oficina, solo, con las luces apagadas, en silencio. Al principio pensó que era un chisme más, pero cuando reconoció su nombre, su firma, su letra, su empresa, supo que Guadalupe había encontrado el cuaderno. Supo que ya no tenía cómo frenar la caída. Llamó a su abogado. «Tenemos que contrademandar. Ya». «No, Rodrigo, no entiendes. Esto no es un chisme. Esto es penal. Esto va en serio. Te están cerrando el paso». Rodrigo colgó. No quería escuchar. Nunca soportó que le dijeran que había perdido. A las pocas horas, 3 empresas rompieron relación comercial con él. 2 anunciaron públicamente que revisaban contratos. Una más lo bloqueó de sus eventos. Un banco le congeló una cuenta. Guadalupe lo estaba asfixiando con hechos. Y lo peor, lo hacía con elegancia, sin insultos, sin rabietas, sin gritar, solo con pruebas. Era como ver a alguien hundirse en arena movediza. Cuanto más intentaba Rodrigo moverse, más rápido se enterraba. Esa noche, Rodrigo no se fue a su casa. Se encerró en un departamento que tenía al sur de la ciudad, solo, con un whisky barato en la mano, sin corbata, sin cinturón. Se le veían los ojos perdidos, los dientes apretados, la desesperación pegada al cuerpo. Entonces hizo lo que le quedaba. Llamó a Elvira. «Ven». Ella llegó 1 hora después. No preguntó nada. Ya sabía que algo andaba mal. «¿Qué necesitas?» «Una historia», dijo Rodrigo. «Una fuerte. Algo que destruya a Guadalupe de una vez por todas». Elvira lo miró con cuidado. «¿Estás seguro de que quieres seguir?» «Ella me quiere meter a la cárcel. No voy a dejar que me hunda sin llevarla conmigo». «¿Y qué tienes en mente?» Rodrigo se acercó y le susurró algo al oído. Elvira se quedó en silencio. Luego asintió. «Dame 2 días. Al día siguiente, en la fundación,
Guadalupe recibió un correo anónimo. El asunto decía: lo que viene es peor. No tenía remitente. Solo una frase escrita en mayúsculas: van a inventar algo sobre ti. No confíes en nadie. Guadalupe se lo enseñó a Camila. La abogada lo leyó con calma. Luego lo borró del celular y dijo: es él. Está desesperado. Va a intentar quemarte con algo falso. Tenemos que estar listas. ¿Qué podría inventar? Cualquier cosa. Un supuesto amante, una cuenta en el extranjero, un gasto personal hecho con dinero de la fundación, lo que sea. Pero no te preocupes. Mientras él juega a la guerra sucia, nosotras vamos con todo por la vía legal. Y así lo hicieron. Mientras Rodrigo planeaba su último golpe, Camila ya había programado una rueda de prensa para el lunes. Iban a presentar los documentos del cuaderno, los contratos, los peritajes de firmas, todo ante periodistas, donadores y autoridades. Nada escondido, todo de frente. Guadalupe ya no tenía miedo de hablar, ya no tartamudeaba, ya no lloraba escondida. Era otra, una que se había formado entre el dolor y la furia, una que no pedía permiso. El lunes por la mañana, entró a la sala de conferencias con la cabeza en alto. Camila iba a su lado. Al fondo, había cámaras, micrófonos, luces, todo listo. Gracias por venir, dijo Camila frente a los medios. Hoy vamos a contar una historia real, una que no fue fácil, pero que tiene pruebas. Esta es la verdad detrás de Rodrigo Herrera. Y así, con la mirada firme, presentaron todo. Ese mismo día, Rodrigo vio el evento desde su laptop, solo, sin respaldo, sin aliados, y por primera vez entendió que estaba perdiendo, no solo a Guadalupe, estaba perdiendo su nombre, su mundo, y todo lo que había construido con mentiras, pero todavía tenía un as bajo la manga, y pensaba usarlo muy pronto. El día había comenzado tranquilo, demasiado tranquilo. Guadalupe se despertó sin sobresaltos, tomó café sentada en la terraza de su departamento, y hasta se dio el lujo de mirar el cielo durante varios minutos sin pensar en nada. Era la primera vez en mucho tiempo que su cuerpo no estaba tenso desde que abría los ojos. No se escuchaban notificaciones, no había correos urgentes ni llamadas perdidas de Camila. Por un momento, se permitió creer que la tormenta estaba empezando a ceder, pero eso duró muy poco. A las 11:15 de la mañana, Camila la llamó. No le mandó mensaje, no escribió antes, llamó directo. Guadalupe contestó al primer timbrazo y solo escuchó su voz, tensa. ¿Estás viendo las noticias? No. ¿Qué pasó? Enciende la televisión. Ahora. Guadalupe corrió a la sala y encendió el televisor. Cambió de canal hasta dar con uno de esos noticieros que a veces parecían más chismes que información real. Pero ahí estaba. En la pantalla, una imagen suya, en blanco y negro, con la frase: denuncian a Guadalupe Cruz por uso indebido de fondos de su propia fundación. La voz de la conductora era cortante, casi feliz. Una fuente anónima ha entregado documentos que apuntan a la posible triangulación de recursos por parte de Guadalupe Cruz, actual presidenta de la Fundación Cruz. En las copias, que ya se encuentran en manos de autoridades, aparece el nombre de una empresa vinculada a la familia Cruz, donde supuestamente se desvió una suma cercana a los 3 millones de pesos. Hasta el momento, la aludida no ha dado declaraciones. Guadalupe se quedó inmóvil. Esto es una trampa, dijo sin pensarlo. Camila le confirmó segundos después. Ya lo vi. Es falso. Los documentos están alterados. Son similares a los reales, pero tienen datos modificados. Rodrigo los fabricó. ¿Cómo lo sabes? Porque una de las cuentas que aparecen está cancelada desde hace 2 años, y hay firmas tuyas que no coinciden con el registro oficial. Vamos a demostrarlo. Pero mientras tanto, la bomba ya explotó. Y sí, explotó. Los medios no tardaron en replicarlo. Las redes sociales se llenaron otra vez de insultos, memes, burlas, dudas. Las mismas cuentas que antes la apoyaban empezaron a publicar frases como: ¿y si Guadalupe también jugó sucio? O al final todos tienen cola que les pisen. Camila colgó para ir directo a la fiscalía a presentar una réplica formal, pero antes de salir mandó un mensaje a todo el equipo legal: activar protocolo de respuesta urgente. Mientras tanto, Guadalupe se encerró en su habitación. Por primera vez en semanas, sintió que todo el aire del mundo no era suficiente. El pecho le apretaba, las manos le temblaban, el piso parecía moverse. Sonó su celular. Era una llamada de la contadora de la fundación. Licenciada, necesito informarle que 3 patrocinadores acaban de suspender el apoyo económico de este trimestre. Dijeron que es por motivos de reputación. Guadalupe no supo qué decir, solo colgó. Minutos después,
Recibió otro mensaje. Lo sabíamos. Tarde o temprano ibas a mostrar tu verdadera cara. No tenía nombre. No importaba. Detrás de esa frase estaba la voz de Rodrigo. No necesitaba verlo para saberlo. Cerca de la 1 de la tarde, Camila la llamó otra vez. Tenemos que dar una conferencia. No podemos quedarnos calladas. Hay que explicar, mostrar las pruebas reales, contradecir cada punto. Guadalupe no respondió de inmediato. Lupe, escúchame. No dejaste que te rompiera antes. No puedes dejar que lo haga ahora. Es que... Guadalupe tragó saliva. Hoy sí me duele distinto. Lo sé, pero no es real. Lo podemos probar. ¿Confías en mí? Sí, respondió con la voz bajita. ¿A qué hora? 4 de la tarde. Tengo el espacio reservado. Va a estar lleno. Guadalupe colgó. Se quedó sola, sentada en la orilla de su cama, mirando al piso. Su padre había dejado un cuaderno lleno de verdades, pero Rodrigo había fabricado un cuaderno de mentiras, y ese estaba alcanzando más rápido los oídos de la gente. Cerca de las 3, se arregló sin prisa. Blusa blanca, pantalón negro, cabello recogido, no maquillaje. Solo los ojos limpios. No quería verse invencible, quería verse de frente. La conferencia fue en el mismo auditorio donde semanas antes habían presentado la denuncia. Esta vez había más cámaras, más micrófonos y más caras conocidas. Todos querían saber qué iba a decir la mujer a la que ahora acusaban de fraude. Guadalupe subió al escenario sola. Gracias por venir, empezó. Hoy no vengo a defenderme, vengo a decir la verdad. Otra vez. Mostró los documentos originales, las fechas, las cuentas. Habló de las empresas fantasmas creadas por Rodrigo, de las firmas falsas, de la forma en que manipuló su imagen, y ahora intentaba manipular la historia completa. El que inventa mentiras con papeles también debería aprender a leerlos, dijo, porque en su prisa por hundirme, olvidó que los datos no se inventan con rabia, y nosotros ya demostramos que esos documentos no son reales. Camila habló después, más técnica, más legal, más firme. Presentó el peritaje de las firmas, los respaldos de la contabilidad y el historial de cuentas. Todo comprobaba que era una trampa, una más, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores ya estaban sembrados. Esa noche, cuando Guadalupe regresó a su departamento, notó que algo no estaba bien. La puerta del balcón estaba entreabierta. Ella estaba segura de que la había cerrado antes de salir. Entró despacio. No había señales de robo. Nada estaba fuera de lugar. Pero cuando fue al escritorio, vio algo. Una hoja blanca, doblada en 3 partes, con una frase escrita en marcador negro. Ya basta, Guadalupe. Nada más. No había firma. No había explicación. Pero esa frase, puesta ahí, dentro de su casa, decía todo. Rodrigo ya no solo la atacaba en público. Ahora le dejaba advertencias personales. Ya no era una guerra de abogados. Era algo más oscuro. Llamó a Camila. No dijo, hola. No dijo, ¿estás ocupada? Solo dijo, entraron a mi casa. Camila llegó media hora después. Revisaron todo. Nada parecía faltar, pero la hoja seguía ahí. Esto no es una amenaza legal, dijo Camila. Esto es intimidación. Rodrigo quiere que tengas miedo. Quiere quebrarte antes de que llegues al final. Guadalupe la miró. Estaba cansada, pero también estaba harta. No lo va a lograr. ¿Qué hacemos? Seguimos, y más fuerte que nunca. Camila le puso una mano en el hombro. Entonces, mañana, vamos por la audiencia. Guadalupe asintió. Esa noche, durmió con la puerta del balcón cerrada, las cortinas corridas y una linterna junto a la cama. El miedo no se había ido, pero ya no mandaba. Desde que salió de su departamento, Guadalupe sintió que el aire pesaba distinto. El cielo estaba nublado, como si también supiera lo que se iba a vivir ese día. El tribunal estaba lleno. Afuera, cámaras, periodistas, gente con pancartas, algunos apoyándola, otros solo curioseando. Había morbo, siempre lo había, pero ella no bajó la mirada, ni cuando bajó del coche, ni cuando los flashes le dieron directo en la cara. Camila iba a su lado. No decía nada, pero se notaba en su forma de caminar que ese día iba a pelear con todo. En su carpeta llevaba el cuaderno de don Esteban, los peritajes, las declaraciones firmadas y los reportes financieros que desarmaban cada mentira de Rodrigo. Era la batalla final, y estaban listas. Dentro del juzgado, Rodrigo ya estaba en su lugar. Llevaba un traje oscuro, caro, perfectamente planchado, pero no podía esconder la tensión en la mandíbula. No había cámaras dentro, pero igual se sentaba derecho, como si actuara para un público invisible. Su abogado estaba a su lado, hablándole bajo,
explicándole cosas que él ya no escuchaba. Desde que leyó la última notificación, no podía dormir. Sabía que estaba acorralado. Cuando Guadalupe entró, Rodrigo la miró por primera vez en mucho tiempo, pero no con la superioridad de antes. Ahora era otra cosa, una mezcla de rabia, sorpresa y algo que parecía miedo. Ella lo sostuvo la mirada. El juez apareció puntual, un hombre serio, de voz firme y sin espacio para rodeos. Abrió el expediente, leyó el número de caso y nombró a cada parte. Guadalupe Cruz, representante legal y presidenta de la Fundación Cruz. Presente, respondió ella sin dudar. Rodrigo Herrera, empresario, acusado de fraude, falsificación de documentos y desvío de recursos. Presente, dijo él, con la voz seca. Empezó la audiencia. Primero, los cargos. Luego, las pruebas. Camila fue la primera en tomar la palabra. No levantó la voz ni usó palabras difíciles. Solo habló con firmeza, con claridad. Explicó cómo Rodrigo se había aprovechado de la confianza de la familia Cruz, cómo había manipulado documentos, firmado contratos falsos y desviado dinero usando empresas fachada. Presentó las hojas del cuaderno de Esteban, las copias originales, las fechas, las cifras, luego los peritajes, los informes contables. Cada cosa era una piedra que caía del cielo directo sobre la defensa de Rodrigo. El juez leía con atención, hacía anotaciones. Cada tanto, levantaba la mirada para ver a Rodrigo, que ya empezaba a agitar la pierna bajo la mesa. Siempre lo hacía cuando se sentía nervioso. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado de Rodrigo habló largo. Dijo que todo era un malentendido, que no había intención de fraude, que los documentos podían interpretarse de otra manera, que no se había demostrado daño real, que Guadalupe actuaba por venganza personal. Pero cuando el juez le pidió a Rodrigo que hablara, todo se rompió. «Señor Herrera, ¿quiere declarar?» Rodrigo se levantó, carraspeó, se arregló el saco. «Sí, señoría. Adelante». Rodrigo se acercó al micrófono. Su voz al principio era segura, pero mientras hablaba, algo en su tono se quebraba. Dijo que él solo quería ayudar, que no quiso lastimar a nadie, que sí, tal vez cometió errores, pero que todo lo hizo por amor, por proteger su relación, por cuidar la imagen de la fundación. El juez lo interrumpió. ¿Puede explicar por qué firmó documentos con firmas falsas de la señora Cruz? Rodrigo se quedó callado. ¿Puede explicar por qué los depósitos terminaban en cuentas ligadas a una empresa que usted mismo creó? Rodrigo tragó saliva. No lo recuerdo. ¿Puede explicar por qué, si no tenía intención de dañar, contrató a una ex empleada para filtrar documentos alterados a la prensa? Rodrigo ya no respondió. Miró a su abogado. El hombre no lo ayudó, solo bajó la cabeza. «Eso es todo», dijo el juez. «Llamaré a un receso antes de dar la resolución». El martillo golpeó la mesa. Un sonido seco, fuerte, el mismo que Guadalupe había escuchado la primera vez que se divorció. Pero esta vez no le pesó. Salieron a la sala de espera. Camila le dio un vaso de agua. «Lo quebramos». No quiso confesar, pero el juez lo vio. Se dio cuenta. Guadalupe se quedó en silencio. Solo miraba el pasillo vacío. Recordaba todo. Las noches sin dormir, las veces que pensó en rendirse, las humillaciones, las mentiras, la vergüenza. Y ahí estaba, a un paso de ver a Rodrigo caer. 20 minutos después, los llamaron de nuevo, todos de pie. El juez regresó, se sentó, abrió el expediente. Después de revisar las pruebas presentadas, los testimonios y los documentos firmados por ambas partes, este juzgado determina lo siguiente. Guadalupe no respiraba, solo escuchaba. Se encuentra responsable al señor Rodrigo Herrera de los delitos de fraude, uso de documentos falsos, abuso de confianza y daño a una asociación civil sin fines de lucro. Silencio absoluto. Se ordena la reparación del daño, la cancelación de todas las cuentas ligadas a empresas ficticias y el inicio de proceso penal con medida cautelar de prisión preventiva mientras se formaliza la sentencia. Rodrigo palideció. «¿Qué? Señor Herrera», dijo el juez sin levantar la voz. «Su libertad termina hoy». 2 agentes se acercaron. Rodrigo se levantó bruscamente. «Esto es una farsa. Ella lo planeó todo. Me quieren destruir. Guarde silencio», ordenó el juez. Rodrigo miró a Guadalupe por última vez. Ya no había rabia en su rostro. Había miedo y vacío. Ella lo miró sin moverse. Los agentes lo escoltaron. Mientras lo sacaban, gritaba cosas sin sentido. Ya no era el mismo. Ya no parecía el hombre poderoso que una vez la controló. Era solo un tipo acabado, vencido por la verdad. El juez volvió a golpear el martillo. Audiencia cerrada. Guadalupe salió caminando sin apuro. Afuera, los periodistas la esperaban.
Las cámaras se encendieron, micrófonos se alzaron, pero esta vez no se detuvo, no dijo nada, solo sonrió y caminó directo hacia la calle, donde Camila la esperaba con el coche encendido. Antes de subir miró al cielo, el mismo cielo gris que la acompañó esa mañana, pero ahora sentía que, por fin, después de tanto, podía respirar. La noticia reventó a las 7 de la mañana, todos los portales, todos los canales, todas las redes. La imagen de Rodrigo Herrera esposado, escoltado por 2 agentes con cara de piedra, mientras intentaba esconder el rostro detrás de unas gafas oscuras que no tapaban su vergüenza, estaba en todos lados. Ya no había comunicados que lo defendieran, ya no quedaban periodistas de su lado, ni amigos influyentes, ni empresarios con los que tomar café en Polanco. Todos se habían bajado del barco en cuanto se hundió. Las cadenas más grandes pasaban la misma frase como cintillo. Rodrigo Herrera, ex esposo de Guadalupe Cruz, enfrentará proceso penal por fraude millonario. En las oficinas de su grupo empresarial, el ambiente era de velorio. Un par de ejecutivos habían renunciado por correo en la madrugada. Otros guardaban silencio, esperando que alguien más hablara primero. La junta directiva de una de sus constructoras se reunió de urgencia para separarlo públicamente de toda actividad. Había miedo. Nadie quería que los arrastraran en la caída. Los contratos que tenía firmados con organismos internacionales fueron cancelados sin explicación. Un banco le bloqueó el crédito. Otro le pidió revisar los movimientos de los últimos 5 años. Una ex socia, que alguna vez lo defendió en entrevistas, escribió un comunicado diciendo que no sabía nada de sus movimientos y que siempre se había manejado con honestidad. Rodrigo no vio nada de eso en directo. En ese momento estaba en un cuarto frío, sin ventanas, con una lámpara blanca colgando del techo y un uniforme que le quedaba grande. No había espejos, solo una pared de concreto. Sentado en un banco de metal, con la cabeza entre las manos, intentaba ordenar lo que quedaba de su mundo, pero ya era tarde. Le habían quitado el reloj, el celular, la cartera, todo lo que lo hacía sentir importante. En el módulo de ingreso, le tomaron huellas, lo fotografiaron, lo registraron como interno. Su nombre, su edad, su delito, todo quedó archivado en un sistema que no tenía botones de retroceso. Ahí ya no era el licenciado Herrera, solo era un número más. El primer día en prisión preventiva fue silencioso. No habló con nadie, no pidió nada, no levantó la voz. A diferencia de lo que muchos pensaban, no hizo escándalo. Se sentó en su cama, miró el piso y solo se levantó cuando le tocaba pasar lista o recibir comida. La comida, por cierto, la dejó casi intacta. Estaba acostumbrado a restaurantes con nombres franceses. Ahora tenía frente a él arroz pegajoso, pan duro y agua sin sabor. No lloró, pero tampoco dormía. La segunda noche, en la pequeña sala común del área de ingreso, uno de los custodios encendió la televisión. Era la hora de noticias. Rodrigo no quería verla, pero no pudo evitarlo. Ahí estaba, Guadalupe, en una entrevista en vivo. Lucía serena, distinta, no sonriente, pero sí en paz. Llevaba una blusa azul marino, el cabello suelto y la mirada directa. No parecía la mujer que él había manipulado, ni la que dudaba de sí misma. Era otra. Guadalupe, decía la periodista. Mucha gente se pregunta cómo lograste soportar tanto, durante tanto tiempo. A veces ni yo lo sé, respondió ella sin rodeos, pero supongo que fue mi papá, lo que me enseñó, lo que me dejó, su ejemplo, su cuaderno. Rodrigo apretó los puños. ¿Qué sientes ahora que todo se ha dado la vuelta? Guadalupe se tomó un segundo, luego respondió. Siento que puedo respirar, que ya no cargo con miedo y que por fin puedo mirar al espejo sin sentirme menos. No estoy feliz por lo que pasó, pero sí agradecida por haber encontrado mi voz. El custodio cambió de canal. Rodrigo cerró los ojos. Su mandíbula temblaba, pero no dijo nada. Se levantó, caminó hasta su celda y se tiró en la litera sin mirar a nadie. Al día siguiente, recibió su primera visita. Era Elvira. Entró con un suéter beige y un peinado apresurado. Ya no tenía esa mirada coqueta de antes. Iba seria, casi molesta. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Rodrigo sin levantarse. Vine a verte, a ver si estabas vivo. Rodrigo la miró de reojo. ¿Y tú? ¿Estás feliz? No, estoy molesta. Te dije que no fueras tan lejos, que no inventaras lo del desvío de fondos, que no usaras los documentos falsos. No teníamos opción. Tú no tenías opción. Yo solo quería salir limpia. Rodrigo se incorporó. ¿Y lo lograste? Todavía.
Pero si se descubre que yo filtré los papeles, me voy contigo. Rodrigo bajó la mirada. ¿Y qué quieres que haga? Nada. Ya no hay nada que hacer. Solo vine a decirte que no cuentes conmigo. No más. No por odio. Por sobrevivencia. Se fue sin despedirse. Rodrigo volvió a quedarse solo. Ya no había visitas en lista. Ni cartas. Ni apoyos. Ni transferencias. Pasaron los días. 1 semana. 2. La rutina se volvió castigo. Levantarse. Formarse. Comer. Regresar. Leer los mismos libros. Escuchar los mismos ruidos. El mundo afuera seguía girando, pero él se sentía enterrado en cemento. Un día, mientras limpiaban el área común, uno de los internos encendió la televisión sin querer. Guadalupe aparecía de nuevo, esta vez, inaugurando una nueva sede de la fundación, un edificio más grande, con aulas para mujeres, guardería, apoyo legal gratuito. Detrás de ella, un mural enorme con el rostro de don Esteban pintado en blanco y azul. A un lado, una frase: «No estás sola». Rodrigo se acercó, miró en silencio. Nadie lo reconoció. Nadie dijo: «Ese era su esposo». Ya no era nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió frío de verdad. El sol ya no dolía como antes. Guadalupe lo notó una mañana de martes, cuando abrió la puerta del edificio de la fundación, y sintió el calor suave en la piel, sin que le apretara el pecho. Antes, ese mismo sol le parecía pesado, como si le pusiera un foco encima para recordarle todo lo que había perdido. Pero ese día era distinto. Se sentía más liviana. Respiraba mejor. Hasta su caminar había cambiado. Iba con pasos firmes, sin prisa, pero sin miedo. Habían pasado 3 meses desde la sentencia de Rodrigo. La Fundación Cruz no solo seguía de pie, estaba más viva que nunca. Tenían nuevos talleres, más voluntarias, alianzas con colectivos feministas, una red de psicólogas y abogadas que ofrecían apoyo sin costo, y un programa de refugios para mujeres víctimas de violencia. Camila y Guadalupe habían creado todo eso juntas, sin decirlo mucho, pero con una conexión que se le notaba en la mirada cuando trabajaban lado a lado. «Hoy hay reunión con el comité de nuevas sedes», le dijo Camila mientras tomaban café en la cocina. «Lo sé. También tenemos visita del Instituto de Mujeres del Estado. Y tengo una cita más tarde». Camila levantó la ceja. «¿Cita de trabajo?» «No», dijo Guadalupe sonriendo sin culpa. «Cita. Camila soltó una risa. «¿Y se puede saber con quién?» «Con alguien que conocí en el taller de emprendimiento. No es empresario, ni político, ni nada que impresione a nadie. Pero me escucha, y no me quiere arreglar. Me gusta. Ya es hora de que te veas con alguien que no venga con máscara». Guadalupe asintió. Tomó otro trago de café. «¿Sabes qué es lo raro? No siento culpa. ¿Por qué la sentirías? No lo sé. Por todo lo que pasó. Porque durante tanto tiempo pensé que no podía ser feliz si no era con alguien como Rodrigo. Como si estuviera rota. Como si yo tuviera la culpa de que todo se rompiera». Camila se acercó y le puso la mano en el hombro. «Ya no eres esa mujer, Lupe». Y era verdad. En las paredes de la fundación, donde antes solo colgaban fotos antiguas de don Esteban y recortes de periódico, ahora había frases escritas por las mismas mujeres que asistían a los talleres. Una decía: «Yo valgo aunque nadie me mire». Otra: «El miedo no me define». Y una más, en letras grandes y con marcador rosa: «No vuelvo a esconderme». Guadalupe las leía cada vez que pasaba por el pasillo, no como decoración, sino como recordatorio. Cada frase había sido escrita por alguien que, como ella, había sentido que no valía, y ahora estaban ahí, gritando desde la pared. Ese mismo día, después de la reunión del comité, Guadalupe fue al despacho de Camila y cerró la puerta. «Quiero hacer algo». «¿Qué?» «Quiero abrir una casa de transición, para mujeres que ya salieron de situaciones de violencia, pero que no tienen a dónde ir. Un lugar temporal, con privacidad, con apoyo psicológico y laboral, pero no como un refugio, como una estación para volver a empezar». Camila se quedó en silencio unos segundos. «¿Tienes el lugar?» «Sí, la casa de mi papá, la antigua». Camila la miró con ojos grandes. «¿Estás segura?» «Más que nunca. Él me cuidó ahí. Ahora quiero que esa casa cuide a otras». Camila se levantó y la abrazó. «Vamos a hacerlo». Y lo hicieron. 2 semanas después, empezaron los trabajos de remodelación. Guadalupe volvió a entrar a la casa sin lágrimas. Ya no le dolía estar ahí. Revisó los cuartos, eligió cuál sería el espacio de meditación, cuál sería la pequeña biblioteca y cuál el comedor comunitario. Subió al estudio de su papá y colocó sobre el escritorio el cuaderno original, no para que lo leyeran, sino para que supieran que ahí nació una verdad.
Mientras el polvo se barría y las paredes se pintaban de colores nuevos, Guadalupe sentía que algo dentro de ella también se estaba limpiando. La primera vez que llegó una mujer a vivir ahí, una señora de 43 años que había escapado de un esposo agresivo con sus 2 hijos, Guadalupe la recibió en la entrada, no como directora, no como figura pública, como igual. «Bienvenida», le dijo. «Este lugar es para que descanses, pienses y te acuerdes de quién eres». La mujer la miró sin hablar, luego se le tiró a los brazos, lloró, y Guadalupe la abrazó con la misma fuerza que alguna vez necesitó a ella. Después de eso, llegaron más. Mujeres con historias diferentes, pero con el mismo dolor en la mirada. Poco a poco, ese dolor se transformaba. En palabras, en talleres, en charlas, en baile, en proyectos y en silencio, porque también había días para no decir nada. Guadalupe empezó a escribir, no un libro, no discursos, solo pensamientos. Llevaba un cuaderno azul, parecido al de su papá, donde anotaba cosas como: «Hoy lloré sin tristeza. Me gusta que el viento me despeine. Camila me compró café y no me preguntó nada». A veces eso es amor. El miedo se fue, no de golpe, pero se fue. La cita con aquel hombre del taller fue bien. Salieron a caminar, hablaron de películas viejas, de música que les gustaba de jóvenes, de cosas sin peso. Ella le dijo que no buscaba pareja, que no quería depender de nadie. Él le dijo que no quería salvar a nadie, solo acompañar. No hubo besos, ni promesas, solo paz. Esa noche, Guadalupe regresó a casa sola, puso música, se cocinó algo sencillo, se sentó en el sofá y sonrió. No por él, por ella. Un domingo por la mañana, fue sola al cementerio. Llevaba una flor blanca y su cuaderno. Se sentó frente a la tumba de don Esteban y se quedó callada. El viento movía las hojas de los árboles. No había nadie más cerca. «Papá», dijo al fin. «Lo logré». Apoyó la mano sobre la lápida. «Sé que tú sabías que esto iba a pasar. Por eso escribiste todo. Por eso me dejaste algo más que recuerdos. Me dejaste valor. Y te prometo que no lo voy a soltar». Sacó su cuaderno. Escribió una sola frase. «Gracias por enseñarme que la libertad se gana, no se ruega». Cerró el cuaderno. Se limpió una lágrima que no era triste. Y se fue. Caminó sin prisa, porque ya no tenía a dónde huir. Tenía a dónde ir. Las luces del salón se encendieron 1 hora antes de que llegaran las invitadas. No había alfombras rojas ni cámaras de televisión. No era una gala de sociedad, ni una cena con políticos. Era el aniversario de la Fundación Cruz. 10 años desde que don Esteban la había creado. 3 desde que Guadalupe tomó las riendas, y apenas 1 desde que todo se había puesto de cabeza y luego en su lugar. El lugar estaba decorado con flores de papel hechas por las mujeres de los talleres. Cada mesa tenía un nombre, no un número. Había una mesa Esperanza, otra Renacer, otra Resistencia. En una esquina, una pared con fotos mostraba los rostros de quienes habían pasado por la fundación en esos años. Mujeres de todas las edades, con miradas distintas, pero con algo en común. Estaban vivas, estaban de pie. Guadalupe llegó sin maquillaje, con un vestido liso color vino y el cabello suelto. Camila la abrazó apenas la vio. «¿Estás lista?», le dijo. «Siempre lo estuve», respondió Guadalupe con media sonrisa. La ceremonia empezó con una canción escrita por una de las adolescentes del programa de arte. Luego, una de las señoras que vivió en la casa de transición tomó el micrófono y contó su historia. Su voz se quebró varias veces, pero nadie la apuró. Cuando terminó, todos aplaudieron. Nadie lloró de tristeza. Lloraron de fuerza. Después, Camila subió al escenario. Habló de la lucha, del camino, de las piedras y de los logros. No mencionó a Rodrigo. No hacía falta. Era un nombre que ya no tenía lugar en esa historia. Luego presentó a Guadalupe. Ella caminó hacia el centro del escenario sin notas, sin discursos preparados. Se paró frente a las luces y miró al público. Había caras conocidas, desconocidas, amigas, voluntarias, mujeres que habían sido salvadas y otras que ahora salvaban a otras. «Gracias por estar aquí», empezó. «Este lugar, esta casa, esta historia, no es mía, es nuestra. Cada una de ustedes ha dejado huella en este proyecto, incluso cuando pensaban que no tenían nada que dar». Respiró hondo. Sus manos no temblaban. «Hace un tiempo yo creía que no podía ser nada sin alguien al lado. Pensaba que si alguien me decía, sin mí no eres nadie, tal vez era cierto. Y me lo creí. Me lo tragué con todo y miedo. Me sentí rota, sucia, incapaz». Guadalupe hizo una pausa. No era para dramatizar. Era porque las palabras le salían directo desde el pecho.
Pero hoy sé que no es cierto, que cuando me soltaron, cuando me insultaron, cuando intentaron quitarme hasta mi nombre, ahí fue cuando empecé a encontrarme. Varias mujeres en el público bajaron la mirada, otras la sostuvieron con los ojos brillosos. No era una historia nueva, era la de muchas. No somos lo que nos pasó, somos lo que hicimos después, somos lo que decidimos ser. Guadalupe miró hacia la última fila. Ahí estaba la señora del mercado que siempre la saludaba, la chica de cabello azul que pintó el mural de la entrada, el joven que fue a terapia con su madre después de años de silencio, todos con su historia, todos parte de la suya. No vine aquí para decirles que ya no duele. A veces sí, pero ya no me detiene. Hoy sé que puedo caminar sola, que puedo tomar decisiones, que puedo amar y también decir hasta aquí. Hoy no me da vergüenza haber llorado. Hoy no me escondo. Hoy no necesito que alguien me diga que valgo, porque ya lo sé. Camila la miraba desde un costado del escenario, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero también con orgullo. Y por eso, cuando escuchen esa voz, la de adentro o la de afuera, que les dice que sin él no son nada, recuerden esto: uno no necesita demostrarle nada a nadie, solo a una misma. Guadalupe bajó la mirada, luego la levantó con fuerza, y entonces lo dijo, no como una frase bonita, sino como una declaración de vida. No, Rodrigo, ahora soy todo sin ti. El silencio duró un segundo, luego vino el aplauso, no uno frío y de compromiso, uno de esos que viene desde el fondo del pecho, que no necesita instrucciones. Algunas mujeres se pusieron de pie, otras se abrazaron. Alguien gritó, «¡Eso!», desde el fondo. Y no fue escándalo, fue verdad. Guadalupe bajó del escenario con la cara en alto. La ceremonia siguió. Se entregaron reconocimientos. Hubo una cena sencilla. Se bailó un rato. No había trajes elegantes ni copas de cristal. Solo música, calor humano y un sentimiento que lo llenaba todo: libertad. Antes de irse, Guadalupe caminó hasta el patio trasero, donde había una banca bajo un árbol de jacaranda. Se sentó un momento sola. Abrió su cuaderno azul y escribió: «Ya no hay sombras, ya no hay silencio, ya no hay jaula, ahora soy todo». Cerró el cuaderno. Miró el cielo sin miedo. Por primera vez en años, no tenía que ir a ningún lugar, no tenía que rendir cuentas, no tenía que explicarse, no tenía que buscar validación. Solo estaba ahí, libre, ella, completa.